nos estamos convirtiendo, ya somos, un país de tiesos. Los españoles son ricos solo sobre el papel, si nos comparamos con otros países pobres o en vías de desarrollo. Pero dentro del grupo de países ricos, España empieza a ser un país pobre. Nos estamos empobreciendo. Tenemos además la mayor tasa de paro del mundo y todavía peor. Se está implantando una cultura del subsidio, una cultura de las paguitas. ¿Crees que le puede quedar mucho a Pedro Sánchez? Ojalá que no, porque Pedro Sánchez ha sido, y es todavía, el presidente del gobierno más peligroso que hemos tenido en la democracia española. Hay que recordar que Pedro Sánchez llega al gobierno mediante una moción de censura para combatir la corrupción del Partido Popular. Ha sido su gran bandera. Y además también ha utilizado otra bandera de forma muy eficaz, la bandera del feminismo. Y ahora nos encontramos, por un lado, el mayor caso de corrupción de la historia de España en manos del Partido Socialista y luego a una panda de puteros. Entonces, pero es que España tiene una de las peores izquierdas del mundo occidental, la más miserable. Es la mayor amiga de la dictadura castrista, de la dictadura bolivariana, del kirchnerismo. No dependamos de los políticos, no dependamos del gobierno, no dependamos del Estado. Cualquier trabajador en España está en disposición de construir un capital a largo plazo para no tener que depender de la voluntad de los políticos en el futuro. Muy buenas, familia, y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Tenemos aquí un episodio que deberíamos haber grabado hace, yo creo que mes y medio, pero se produjo un apagón justo cuando íbamos a grabar y estuvimos Manuel, Carles y yo aquí durante 2 horas aquí en la calle esperando a que volviera la luz y no hubo suerte. Vaya episodio, ¿eh? Sí. Vaya experiencia. Nos quedamos aquí esperando que volviera la luz, no venía, y eso parecía una película de ciencia ficción, porque la única forma de comunicarnos era a través de la radio, la gente acercándose a los coches, como si fuese una película de ciencia ficción, tal cual, una distopía. O sea, me acuerdo que hubo un momento que ya estamos aquí esperando mucho tiempo y digo, bueno, ya vamos a comer. Claro, salimos a la calle, ¿qué vas a comer si no hay luz? ¿Sabes? O sea, te podían dar un cacho de jamón o algo así, no había nada. Y era una situación bastante surrealista porque es como, vale, tenemos la jornada de grabar hoy, ha venido Manuel hasta aquí. Yo también me acuerdo que vine y pude pagar porque tenía algo de efectivo por ahí, por suerte. Yo no tenía nada. Sí, o sea, las tarjetas no iban, los datáfonos. No, horrible. O sea, yo creo que el universo no quiso que hiciéramos el podcast ese día porque ibas a decir alguna barra basada que nos iba a pasar factura. Bueno, pero es increíble. Yo creo que da buena cuenta ese episodio que efectivamente nos tocó vivir, coincidimos. Además, luego la vuelta por Madrid, las calles colapsadas, sin semáforos. Que es curiosa la memoria del ser humano, ¿no? Porque fue antes de ayer y ya mucha gente lo ha olvidado y, sin embargo, fue trágico. Lo bueno es que duró pocas horas, pero cuidado, que la gente se lo toma un poco a broma, pero si llega a durar 48 o 72 horas, lo que inicialmente eran risas se hubiese convertido en la purga por la noche, imagínate, con la gente sin poder, sin comida, sin efectivo. Es decir, volvemos a la edad de las cavernas. Y un apagón de esa naturaleza, irse a cero, que se vaya a cero todo un país, como pasó en España el 28 de abril, es algo que tan solo se ha producido en países como India, como Pakistán, como Venezuela, como Cuba, es decir, países del tercer mundo. Y que al final, a ver, no se ha explicado realmente en los medios en ningún lado, pero es de un desajuste de la red, de que te entraron mucho más renovables de la que estaban esperadas y te petó la red, ya está. Que tampoco quiere decir que las renovables sean malas, pero tú tienes que ajustar la red para estar adaptada a lo mejor a esos picos de demanda o esos picos de producción, y no tienes la red modernizada como para poder soportar estas cosas y provocar este tipo de cuestiones. El gran apagón, de hecho, fue responsabilidad directa, fue culpa del gobierno de España. Lo increíble es que todo el mundo lo sabía, de hecho, pocas horas después de que se produjera, ya empezaron a hablar los expertos en la materia, señalando a que el apagón se debía a un exceso de energías renovables sin el respaldo de energía mucho más estable, como por ejemplo la energía nuclear o las centrales de gas, para conseguir inercia en el sistema y evitar que cualquier tipo de fluctuación o anomalía pues desembocara en un apagón, que finalmente es lo que se produjo. El gobierno, a pesar de que sabía las causas, porque todos las sabíamos pocas horas después, incluido Portugal,
resulta que ha tardado casi 2 meses en dar explicaciones y en decir que, bueno, que ellos no han sido, que ha sido culpa de Red Eléctrica. Una empresa privada. Pero vamos a ver, pero si Red Eléctrica es el gobierno, depende de Beatriz Corredor, que ha sido ministra de Zapatero. La responsabilidad, la culpa del gran apagón en España ha sido del gobierno de Pedro Sánchez. Manuel, ¿qué tienes por ahí? Que me han dicho que has sacado libro. He sacado libro, Víctor. Socialismo, la ruina de España. Yo creo que está bien traído el título para los tiempos que corren. Cuéntanos un poco de qué va el libro. Bueno, pues en este libro lo que explico básicamente es cómo se crea la riqueza y cómo se destruye. Y por qué hay países ricos y por qué hay países pobres. Yo creo que esto es esencial porque, a diferencia de lo que nos suelen vender, la izquierda vende el cuento, la gran falacia de que la riqueza es como algo que viene dado, como una especie de tarta que tan solo hay que repartir, hay que redistribuir de forma justa y equitativa, y nadie se pregunta o nadie cuestiona el hecho de, cuidado, la riqueza no cae del cielo, no es como el maná caído del cielo, sino que la riqueza se crea y la riqueza también se destruye. Eso es lo que explica que haya países ricos y haya países pobres. Eso es lo que explica también por qué, habiendo países ricos, se pueden convertir en pobres y por qué, siendo países pobres, se pueden convertir en ricos. Y trato especialmente el caso de España. ¿Por qué? Porque España era un país enormemente pobre hasta hace relativamente poco, hasta hace apenas unas décadas, finales de los años 50. Ahí nos convertimos en una gran potencia económica a nivel mundial. Y ahora, sin embargo, en los últimos 20 años, y de eso trata el libro, nos estamos empobreciendo, a pesar de que mucha gente no es consciente de ello. Nos empobrecemos por culpa del socialismo imperante. Te voy a abrir un melón que yo creo que es interesante comentar. ¿Crees que las etapas prósperas del capitalismo, precisamente porque a veces no se hace suficiente batalla cultural, te crean, digamos que socialistas, precisamente porque vienen, digamos que de una generación que ya le han dado, digamos que la etapa del trabajo y de la inversión ya todo hecha y están en la etapa un poco de recoger los frutos y por ende creen que hay que redistribuirlo porque no han sabido, digamos que cómo se genera eso, no han vivido la generación de esa riqueza? Totalmente. Yo creo que es uno de los grandes problemas. Dicen que los tiempos duros lo que generan finalmente son sociedades resilientes, sociedades que luchan, que prosperan, que dan la batalla para prosperar y para salir adelante. Y al mismo tiempo las sociedades acomodadas, por así decir, los tiempos fáciles, acaban pues produciendo generaciones mucho más endebles, mucho más débiles desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista ideológico. Y eso finalmente desemboca en la caída de las civilizaciones. No es algo nuevo, forma parte del ser humano. El antiguo Imperio Romano cayó como consecuencia en parte de su gran éxito. Digamos que las clases dirigentes y también la ciudadanía romana se acostumbró a la buena vida, al pan y circo de aquellos tiempos, y finalmente todo acabó en un declive, en un deterioro a nivel cultural e institucional que acabó con el propio imperio. Y yo creo que efectivamente eso es cierto. De ahí precisamente la importancia de estar muy pendientes a la batalla cultural, a la batalla de las ideas. Porque si bien es cierto que se producen ese tipo de cambios a nivel social en función de si los tiempos son duros, los tiempos son fáciles, te viene todo dado. Esto es como cuando en una familia pues tienes un hijo al que malcrías, ¿no? Y se lo das todo hecho, etcétera. Bueno, pues esa persona, estás creando una persona dependiente, una persona que no sabe valerse por sí misma, una persona que posiblemente además va a tener graves problemas en caso de que no tenga el apoyo de sus padres. Bueno, pues lo mismo sucede a nivel social. Pero precisamente por eso la importancia de la batalla cultural y de la batalla de las ideas. Porque en el momento en el que se deja de dar esa batalla, las sociedades son susceptibles de caer en las garras de sus enemigos, de los enemigos de la libertad, que es ni más ni menos que el socialismo. Es que si en el fondo lo piensas, sí que es cierto, a lo mejor el estado del bienestar puede tener como muy buena prensa por lo que representa, pero también a nivel de valores de los que no lo han construido, de alguna manera es como que tú das por hecho que el orden natural es el hecho de que exista ese estado del bienestar y que no hay que crearlo ni mantenerlo, por así decirlo, sino que simplemente existe y ese es mi derecho exigirlo. No digamos que tienes la obligación de mantenerlo mediante la riqueza. Entonces yo creo que eso es lo más peligroso porque creas generaciones que creen que el estado del bienestar es la norma
y no hay que crearlo ni hay que mantenerlo. Totalmente. La memoria, por desgracia, en el caso del ser humano, es una memoria corta. Además, nos falta perspectiva. La gente piensa que, por ejemplo, lo que vivimos aquí en España, que es lo normal, que siempre ha existido el estado del bienestar, que siempre hemos sido ricos, que es lo que sucede incluso en el resto del mundo, cuando realmente no es así. España llega a la riqueza a finales de los años 50. De hecho, fue el gran milagro económico español que se produjo, curiosamente, bajo el régimen franquista desde el año 59, plan de estabilización, hasta el año 73, unos 15 años aproximadamente, donde España pasa de país pobre a país rico. Prueba de ello es que los españoles emigrábamos a Hispanoamérica o a otros países europeos para buscarnos la vida. Y el estado del bienestar, a diferencia de lo que se suele aducir, es la consecuencia de la riqueza, no es su causa. Es decir, el tener un estado elefantiásico, el poder, el hecho de que los políticos puedan despilfarrar a manos llenas, eso sí, previo robo institucional a través de impuestos, es fruto de que somos sociedades ricas. Y por lo tanto, el Estado tiene la capacidad para quitarnos una parte muy sustancial de nuestra riqueza. Pero es cierto, el estado del bienestar no ha existido siempre. De hecho, digamos que en los inicios del capitalismo, siglo XIX, buena parte del siglo XX, que es donde realmente las sociedades prosperan, es donde se produce el punto de inflexión, donde la humanidad alcanza un nivel de prosperidad hasta entonces nunca alcanzado, no había estado del bienestar. El estado era marginal, tan solo pesaba un 5, un 10% del PIB. Ahora lo normal es hablar del 30, del 40, del 45% del Producto Interior Bruto. Pero es que esto a nivel histórico, pero es que a nivel geográfico, los españoles piensan de forma equivocada que solo existe este modelo, que la sanidad la tiene que proveer el Estado, que la educación la tiene que proveer el Estado, que las pensiones tienen que ser un modelo de reparto intergeneracional por la cual los que están trabajando pagan las pensiones a los actuales jubilados. Bueno, pues solo hay que viajar un poco alrededor del mundo o directamente informarte para darte cuenta de que la inmensa mayoría de países ricos no funcionan así los servicios públicos, sino que son provistos por seguros, por empresas privadas, donde tú tienes capacidad de decisión, donde no te roba tanto el Estado a través de impuestos, donde las rentas bajas o las personas más desfavorecidas se les dota de cheques escolares o cheques sanitarios sin necesidad de que sean los funcionarios o la administración pública las que provea ese tipo de servicios. En definitiva, hay mucha desinformación, mucha ignorancia y mucha ceguera ideológica por parte de los españoles. A mí lo que me parece muy peligroso que esto que comentas, Manuel, es que hay mucha gente que está empezando a justificar la propia precariedad de España por la creencia de que fuera de España la gente, pues yo qué sé, se muere en la puerta del hospital o la gente vive peor. Y a mí eso me da pena porque, uno, demuestra que la gente viaja poco y dos, que están totalmente sumisos frente a una situación de empobrecimiento totalmente progresiva y lenta y, sobre todo, que se sufre. No es este tipo de decadencia rápida de, bueno, ya hemos caído hasta abajo, vale, ya solo podemos ir para arriba, sino que vas cayendo poquito a poco y te lo van justificando cada vez más, creyendo que es que, bueno, no nos podemos quejar porque fuera están peor. Es todo lo contrario. A mí el caso de España, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Víctor, me recuerda mucho al caso de Argentina. Cada vez más. Nos estamos argentinizando. Sí. Y una velocidad mayor, yo creo. Y una velocidad mucho mayor, porque Argentina empieza a empobrecerse en los años 40, llega Perón, que Perón era un admirador de Mussolini, era un fascista, el fascismo es una forma de socialismo, el nazismo, nacional-socialismo, que la gente no se da cuenta, no se quiere enterar, son dos caras de la misma moneda, pero todo surge de la misma raíz, la raíz colectivista, la raíz estatista, frente a las ideas de la libertad. Argentina empieza su declive en los años 40. Llega Perón y llega bajo el paraguas de la justicia social. Su partido era el Partido Justicialista y abogaba por la redistribución de la riqueza, por la intervención del Estado, por impuestos cada vez más altos, por un mayor gasto público, por un proteccionismo cada vez más fuerte, por un control de la sociedad en manos de los políticos. Argentina, que era un país enormemente rico, se empieza a empobrecer. Y lleva en esa senda, bueno, pues se ha tenido casi 80 años hasta que llegó el gran milagro, porque para mí es un milagro que una persona como Milei, liberal, libertario, haya logrado la presidencia de Argentina. Bueno, milagro entre comillas, porque es mérito suyo, evidentemente.
por lo tanto tiene una explicación, hasta que, como digo, haya llegado Javier Milei a la presidencia argentina y haya empezado a darle la vuelta a la situación. En España estamos viviendo un proceso similar, en este caso no de la mano de Perón. Nosotros tenemos nuestro particular Perón, que se llama José Luis Rodríguez Zapatero, año 2004. Ahí comienza el punto de inflexión. Llevamos 20 años de declive político, declive institucional y declive económico. Y no nos damos cuenta, pero nos estamos convirtiendo, ya somos, un país de tiesos. Los españoles son ricos solo sobre el papel, si nos comparamos con otros países pobres o en vías de desarrollo. Pero dentro del grupo de países ricos, de los realmente ricos, grandes potencias europeas, Estados Unidos, Canadá, países asiáticos, el caso de Singapur, España empieza a ser un país pobre. Nos estamos empobreciendo. Simplemente, 2 datos. El sueldo modal, el salario más común o más frecuente en España es de 15.000 euros brutos al año. 15.000 euros brutos al año es lo que te gana una camarera en el bar más cutre del centro de Pensilvania, trabajando 3 horas a la semana solo en propinas. Es decir, 15.000 euros brutos en cualquier país rico eres considerado pobre, pero pobre de solemnidad. Y la prueba también de que somos pobres o nos estamos convirtiendo en pobres es que solo hay que ver, España es potencia turística, solo hay que ver cómo disfrutan los turistas ahora que estamos en época estival. Cuando llegan los turistas, llegan los alemanes, llegan los franceses, llegan los ingleses, llegan los irlandeses, llegan incluso los asiáticos, los norteamericanos, se tiran en España 15 días a todo plan, hotel de lujo, comiendo y cenando fuera, yéndose de fiesta, los mejores restaurantes, los mejores conciertos. Vale, haz tú lo mismo, que los españoles puedan ir a Nueva York, puedan ir a París, puedan ir a Londres 15 días en los mejores hoteles, a todo plan, comiendo y cenando fuera. Muy pocos se lo pueden permitir. Tienen que endeudarse, yo creo. Y muchos lo hacen, de hecho. Sí. O sea que es una tragedia y nos estamos empobreciendo. En España tenemos además la mayor tasa de paro del mundo y algo todavía más triste. Y es que hay gente que trabaja y llega con dificultad a fin de mes y todavía peor, se está implantando una cultura del subsidio, una cultura de las paguitas, de vivir sin trabajar y que a mí me den 4 perras por parte del Estado que luego con alguna cosilla que haga en el mercado negro voy tirando. Bueno, pues eso lleva a la pobreza y a la miseria. Bueno, yo diría del subsidio y del microsubsidio que va sumando de te meto un bono cultural, los abueletes que pueden ir al teatro gratis, el transporte público. Y claro, yo me acuerdo en Twitter que lo debatía, no me acuerdo con quién era. Me decían, no, es que en todos los países desarrollados que existen ayudas al transporte. Digo, sí, no me parece mal que existan ayudas al transporte si hay dinero para ello. El punto es, no me puedes vender que la economía va como un cohete y a la vez decirme que sin las ayudas al transporte tú no puedes coger el autobús. O sea, esto no es un país desarrollado, una cosa o la otra. O sea, no es una cuestión de que me parezca mal el que te den la ayuda, sino que me vendas que sin la ayuda la gente no puede coger el autobús. O sea, ¿en qué quedamos entonces? Es totalmente contradictorio. Sí. El gobierno en realidad lo hace para comprar votos. De esta forma pretende comprar el voto joven, el bono cultural, para que te compres unos libros, videojuegos, que vayas a un concierto y ahora el bono transporte. Bueno, te vamos a financiar las vacaciones. Si necesitas irte en tren, te lo paga papá Estado. Bueno, es contradictorio con eso que estás comentando. El gobierno nos vende que la economía española es un cohete más que un cohete, un misil destinado a explotar. Y al mismo tiempo está subsidiando a los jóvenes con este tipo de paguitas absurdas, despilfarradoras, desincentivadoras, que salen de todos, del bolsillo de todos los contribuyentes, que generan una sensación de dependencia y que en última instancia lo que persiguen es comprar votos. Es decir, vótame a mí a cambio de darte 400 euros. Pero luego hay una gran contradicción también. Es que tenemos un gobierno que se vanagloria, se enorgullece de que cada vez hay más gente que cobra el ingreso mínimo vital, que dice el gobierno a bombo y platillo, anuncia que hay 1 millón de familias que cobran el ingreso mínimo vital. O sea que por un lado, España es un país rico que crece a tasas elevadas y al mismo tiempo está aumentando la pobreza, está aumentando el porcentaje de gente que necesita una paguita para vivir.
por ese camino mal vamos. Además que fíjate que el ingreso mínimo vital en su momento se planteó como algo extraordinario para personas que tienen realmente una situación de precariedad absoluta, pero es que empieza a ser algo como generalizado, que lo empieza a cobrar cada vez más gente y que empieza, como tú dices, incluso a plantearse como algo que es algo bueno, ¿sabes? Como de, mira, cada vez más gente lo percibe. Cada vez más gente lo percibe y se va extendiendo. Aparte de que, o sea, por un lado, también está destinado a comprar votos. Todo esto está inventado. Lo inventó, creo que Argentina es un buen ejemplo. El Estado argentino creció de tamaño a base de subsidios, paguitas y a base de explotar, expoliar, exprimir como si fuese un limón a la parte productiva, a la sociedad, a las empresas y a los trabajadores, a costa de repartir paguitas de miseria, porque son paguitas de miseria, para una parte cada vez más creciente de la población. De esa forma, tiene cautivos a un grupo de votantes que les puede extorsionar y chantajear diciéndole, oye, como no me votes a mí, te van a quitar la paguita, y por otro, a costa de exprimir al sector productivo. Y claro, esto tiene dos incentivos tremendamente perversos. El primero, si tú exprimes a la parte productiva, lo que estás haciendo es castigar la generación de riqueza y la generación de empleo. Si castigas y penalizas a las empresas, cada vez va a haber menos empresas y menos emprendedores. Si castigas y penalizas a los trabajadores más cualificados, a los más productivos, a los más competitivos, a los que cobran más dinero, evidentemente esa gente va a dejar de trabajar o cada vez va a trabajar menos, no le va a compensar hacer más horas e incluso muchos de ellos van a decidir irse y decir, oye, hasta aquí hemos llegado, ya basta de robo, me largo, que son cada vez más los que lo están haciendo. De media, creo recordar que hay cerca de 400, 500.000 españoles que salen cada año del país y muchos de ellos jóvenes, muy cualificados, que acaban de terminar sus estudios y que frente a la alternativa de tener que cobrar como ingeniero, empezando su carrera laboral, 1.500 euros, 2.000 euros como mucho, resulta que en Francia, por el mismo puesto, le ofrecen 4.000. Y en Reino Unido, 5.000. Y en Estados Unidos, 7.000. Y lo mismo pasa con médicos, lo pasa con doctores, con investigadores. Por lo tanto, desincentivas la creación de riqueza. Pero por otro lado, segundo incentivo perverso, estás incentivando que cada vez haya más pobres. La mejor forma de crear pobres y de crear personas dependientes es subsidiando la pobreza. Si tú subsidias la pobreza, si tú premias que cada vez haya más pobres mediante el reparto de paguitas, cada vez va a haber más pobres. Y es que es una cuestión de incentivos. ¿Por qué? Porque la gente no es tonta. No. Entre recibir una paga de unos 1.000 euros al mes por parte del Estado por no hacer nada, por mantenerte pobre y no aceptar ningún trabajo, o trabajar en el mercado pues tus 35, 40 horas semanales, pero ganar 1.400 euros al mes, la gente no es tonta y piensa, oye, pues prefiero no hacer nada. Si total la diferencia son 400 euros o 300 euros, pues me quedo con la paguita y si necesito algo más me voy al mercado negro. Por lo tanto, doble incentivo tremendamente perverso. Además, si te fijas, es curioso cómo la izquierda entiende el tema de los impuestos muy bien por la parte de desincentivar, porque siempre te explican de que para que la gente no fume hay que ponerle un impuesto al tabaco, para que la gente no contamina, hay que ponerle un impuesto al CO2. Sí, al CO2 o lo que sea. Todo esto lo entienden muy bien, pero no entienden que esto mismo, aplicado al trabajo, hace exactamente lo mismo. Si tú le pones un impuesto al trabajo, o a la riqueza, o al que gana más dinero, también desincentiva que se genere más riqueza. Pero es muy curioso que, por un lado, entienden que si le pones un impuesto al tabaco, la gente fuma menos, o al menos obtienes un dinero de la gente que fuma, pero no entienden todo eso del otro lado, que también va a generar un desincentivo. Totalmente. Y luego hay una gran hipocresía, porque la gente de izquierdas, por ejemplo, del mundo de la cultura, cuando le suben el IVA, bien que defienden que les quiten el IVA, bien que entienden que una subida de impuestos les perjudica, y esa panda de cínicos, de hipócritas, le reclaman al gobierno que rebajen la factura fiscal, porque la cultura es necesaria. Qué curioso, ¿verdad? Para ti, que sois muchos de ellos millonarios, que ganan dinero por cierto, la industria de la cultura española fuertemente subvencionada. Con dinero público, encima se le aplican impuestos más bajos. O sea, que es un ejercicio de cinismo brutal. Pero como bien estás comentando, en España, en el mercado laboral, hay que preguntarse por qué en España nos hemos acostumbrado durante 40 años a tener una tasa de desempleo media del 14%. Lo que es visto aquí como algo normal es una absoluta anomalía y aberración en cualquier país serio. Tener una tasa de paro superior al 10% es inexplicable, inédito, en cualquier país normal, mínimamente serio,
en ausencia de gran crisis financiera. No. Es que en Estados Unidos, durante la Gran Depresión de los años 20, la tasa de paro llegó al 20%. En España, en algunas regiones estamos próximos a esas tasas o nos conformamos con una tasa media del 14%, que es algo inaudito en Japón, en muchos países de Asia, en países de Europa, en Estados Unidos, y hay que preguntarse por qué. Pues básicamente por una cuestión de incentivos, de mala regulación y de mal planteamiento de políticas públicas. Por un lado, se penaliza la creación de trabajo con unos impuestos sobre el trabajo tremendamente lesivos y elevados, que son las cotizaciones a la Seguridad Social. Prácticamente la Seguridad Social nos cuesta el 35% de nuestro salario real, y al mismo tiempo se penaliza el hecho de que si estás en el paro, vuelvas al mercado de trabajo. ¿Cómo? Pues mediante prestaciones, subsidios incondicionales, que esta es la clave del asunto. Claro, ¿por qué la gente agota el paro? Porque no tiene ninguna necesidad de buscar ni de aceptar un empleo. ¿Por qué no se aplica lo que se aplica en otros países europeos, donde, por ejemplo, en Dinamarca hay prestación de paro indefinida? No hay límite. 2 años, no, como en España, sino indefinida. ¿Cuál es la diferencia? Que al día siguiente de que te quedes en el paro, te llaman de una empresa subcontratada, externalizada danesa, y te dicen, tengo un empleo para ti. Y si dices, no me interesa, te dicen, vale, pues no lo aceptes, pero te quitamos la mitad de la prestación. No. Te vuelven a llamar después de una semana, oye, que tenemos otra oferta. No me interesa, pues te quitamos otro 25%. A la tercera te dejan sin prestación. Total. ¿Qué pasa? Que la gente acepta los trabajos, claro. Fíjate que esto que comentabas antes del tema de la cultura es súper interesante porque al final demuestra que son completos inútiles, porque vamos a simplificar lo que ocurre alrededor de su negocio. Esto es como si coges a un emprendedor y le dices, mira, yo voy a coger con el dinero de otro y te voy a pagar el que arranques tu negocio, lo pongas en marcha, te voy a comprar también todo lo que necesitas de stock y solo te tienes que poner a vender. ¿Sabes? Todo pagado, cero coste, todo lo paga otro. Y ya no solo eso, sino que además van a poder ir a tu tienda con un IVA menor e incluso a una parte de la población le voy a subsidiar con un bono que vengan a tu tienda y que después de todo esto, teniéndolo así, que la gente no te compre. O sea, es de ser un inútil a nivel, pero espectacular, porque es, mira, te pagan el que hagas la película, no te cuesta nada, te lo paga el contribuyente. Te subsidian que la gente te vaya a ver e incluso te bajan el IVA y la gente no va. O sea, es que es de ser inútil a unas magnitudes, vamos. Pero es que precisamente por eso la industria del cine en España se ha especializado en obtener subvenciones. No enfocan su interés ni su talento en captar público. Su principal objetivo es, vale, yo cobro la subvención. Eso sí, la subvención, como me la otorga el gobierno, al gobierno le interesa que se refleje lo terrible que fue la guerra civil. Bueno, la guerra civil no, concretamente la parte del bando nacional. Entonces es un cine ideológico. ¿Qué hace el productor? Cobra la subvención, hace una película que no le interesa a nadie, que es una castaña absolutamente infumable, entre otras cosas, porque es partidista, es ideológica, no busca entretener, sino que busca hacer propaganda con fines políticos, y él se enriquece, y da igual si va o no va gente al cine. Hay una estadística maravillosa que se publica anualmente por parte de los diferentes organismos relacionados con el cine, en donde te refleja año por año las películas más y menos taquilleras y las que han recibido subvención y qué parte de subvención ha cubierto el coste de la película. Bueno, pues hay películas que reciben un pastizal, estamos hablando de cientos de miles de euros, incluso millones de euros, y ves que ha recaudado en taquilla, en sala, 100 euros, 1.000 euros, 2.000 euros. Es decir, no las han ido a ver ni los familiares de los directores. Y eso lo pagamos todos los españoles. A mí lo que me gusta del cine, como cualquier otra industria, el cine, la cultura es entretenimiento. Y por lo tanto se tiene que regir como cualquier otra actividad, por las reglas del mercado. Si tú lo que buscas es entretener y agradar al público, tienes que ofrecer productos que interesen al público. No. Y si interesan, ganarás mucho dinero. Y si no interesan, pues lógicamente perderás dinero o quebrarás, como sucede en cualquier otra actividad. ¿Por qué hay que darle una aureola de un sector privilegiado al ámbito de la cultura? ¡Ay, amigo!
porque interesa desde el punto de vista político y partidista, porque al gobierno le interesa hacer propaganda y por eso cuida, especialmente desde la izquierda, aunque el Partido Popular cuando llega no cambia nada, le interesa subvencionar a la industria del cine o la industria de la cultura. ¿Cómo estás viendo un poco, hablando del cohete, el cohete que le va a explotar a Sánchez con todo lo que está saliendo? Estamos viendo hace un ratito, no sé cuándo subir esto, pero estaban registrando la sede Ferraz, la UCO, la de Adif también. ¿Crees que le puede quedar mucho a Pedro Sánchez? Ojalá que no, porque Pedro Sánchez ha sido y es todavía el presidente del gobierno más peligroso que hemos tenido en la democracia española. España ha pasado hasta el momento por 2 golpes de Estado. El golpe de principios de los años 80, donde un oficial de la Guardia Civil entró a tiros en el Parlamento, tuvo retenidos a los diputados durante algunas horas. Ese golpe fracasó y fracasó en pocas horas, funcionaron las instituciones. Tuvimos el golpe del año 2017, golpe separatista, intento de llevar a cabo una secesión ilegal mediante la convocatoria de un referéndum también ilegal y la proclamación de Cataluña como república independiente. También se logró reconducir y frenar gracias no precisamente a la actuación del gobierno de entonces, del Partido Popular, sino gracias a la actuación del rey y de la justicia. Y ahora vivimos el tercer golpe de Estado en España, que es el más peligroso. ¿Por qué? Porque este golpe no viene de fuera. Este golpe se está produciendo desde la Moncloa. Es un autogolpe de Estado. Pedro Sánchez, si por él fuera, sería dictador y sería un tirano. Se autoproclamaría el Nerón de España. O el largo caballero español, que él tanto admira, que nos llevó a la guerra civil, implantando su particular modelo autoritario en este país. Que cuidado, que no lo digo yo, que lo dice la justicia, que lo dicen los expertos, que lo denuncia la prensa. Es que Pedro Sánchez ha atacado pilares de la democracia liberal que son esenciales. Ha atacado la independencia judicial, la independencia de los jueces, ataca a la prensa libre, que es esencial, e incluso hay dudas, tal y como refleja la UCO, de limpieza en las primarias del PSOE. Que a Pedro Sánchez, hay que recordarlo, le echaron a patadas del PSOE por intentar dar un pucherazo en la sede de Ferraz. Es que estamos hablando de este personaje. Por lo tanto, es un gravísimo peligro. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja? Pues que Pedro Sánchez, yo creo que no va a dimitir, porque no se va a ir voluntariamente, pero le pueden dimitir. Y esto es lo importante. Pedro Sánchez no tiene mayoría absoluta y por lo tanto no puede hacer lo que le plazca. Depende, para su supervivencia de aquí a las elecciones del año 27, de que le sigan apoyando sus socios, especialmente dentro del partido. Y yo creo que los casos de corrupción que estamos viendo, gracias a la excelente labor de la UCO en las últimas semanas, pues ha generado un gran descontento. Esto es lo importante. Dentro de su electorado, incluso dentro del Partido Socialista. Y son cada vez más las voces críticas contra Pedro Sánchez. Y hay que recordar que la política es como una máquina de picar carne. Tú piensas, y este es uno de los grandes errores que cometen muchos políticos, tú piensas que cuando llega un político a un alto cargo, ya no te digo la presidencia del gobierno, de repente eso es el poder. El poder no es dinero, a no ser que seas un corrupto. El poder lo que es influencia. Es la capacidad de que todo el mundo te coja el teléfono cuando llamas. Y entonces los políticos, cuando tienen el poder, se rodean automáticamente como buitres, vienen todos a hacerle la pelota. Y son muchos los que se equivocan y dicen, no, me hacen la pelota porque yo soy un crack, yo soy el number one. No, amigo, tú eres un cargo. Hacen la pelota al cargo, no porque tú seas una persona especial. Y al revés, cuando pierdes el poder, y esto te lo dicen algunos expresidentes o altos cargos, exaltos cargos fuera de la política, la principal señal cuando ya no estás en el poder es que el teléfono deja de sonar. Esto es importante. Y da igual quién haya sido. Entonces, ¿a Pedro Sánchez qué le está pasando? Le está pasando pues lo que le pasa a muchos políticos, que es el ejercicio del poder, de la actividad política. Pedro Sánchez lo era todo, mientras digamos que tenía el favoritismo de las encuestas y de las elecciones. En el momento en el que Pedro Sánchez vea que las encuestas empiezan a caer, los que le están aplaudiendo ahora, incluso dentro de su partido, dirán, cuidado, esto es como la mafia. Cuidado, el capo, nos lo tenemos que cargar.
porque nos está perjudicando, nos empieza a perjudicar. Y aquí cada cual busca por lo suyo. Total. Si Pedro Sánchez, la permanencia de Pedro Sánchez significa la caída del PSOE, el PSOE lo asesinará. Sí. Además que es muy curioso porque veías a Pachi López el otro día diciendo que si tú te sientas en una mesa con 3 nazis, en esa mesa hay 4 nazis, pero si 3 corruptos van en un Peugeot, creo que el cuarto igual también lo puede ser. ¿Sabes? No sé, o sea, como por estadística. Pero fíjate, esto es muy interesante porque aquí hay 2 opciones, solo caben 2 opciones. Le estamos dando a la banda del Peugeot. Pedro Sánchez con Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Es que tiene tela la cosa. Es que la banda del Peugeot iban ellos 4 por las sedes de media España recabando avales que fueron los que finalmente la auparon nuevamente a la Secretaría General del partido. Fueron, por lo tanto, sus principales colaboradores y aliados. Entonces, solo caben 2 opciones. O Pedro Sánchez lo sabía y no hizo nada, con lo cual es un encubridor. Lo sabía la trama corrupta y participó, lo cual le convierte en cómplice. O incluso peor, que yo no sé qué es peor. Era un auténtico imbécil, que no se enteraba de nada. Era un lelo que no sabía lo que estaba pasando a su alrededor. Hombre, yo no sé, pero pardillo a Pedro Sánchez como que no lo veo. ¿Crees que los medios ya están empezando a verle fuera? Porque vemos a Ferreras, que se ha convertido ahora mismo, parece OK Diario. O sea, prácticamente ha habido un cambio de línea editorial muy, muy fuerte. Se empieza a ver también a muchos periodistas que madre mía, adoraban a Pedro Sánchez, que de repente se han decepcionado con Pedro Sánchez. ¿Crees que ven ya la sangre correr por el río? Efectivamente. Yo creo que ahora mismo Pedro Sánchez vive su momento más delicado y la prensa del régimen, los voceros de la izquierda, pues también huelen la sangre. Y los voceros de la izquierda a quien responden realmente no es a Pedro Sánchez, es al partido, porque el partido es la estructura de poder. Entonces, si empiezan a atisbar que los días de Pedro Sánchez en la Moncloa están contados, lo que están haciendo esos medios de izquierda es prepararse para la sucesión, porque Pedro Sánchez es temporal. El PSOE, por desgracia, es casi permanente. Por lo tanto, es muy posible, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que el PSOE sobreviva a Pedro Sánchez? Muchísimo más alta que el hecho de que Pedro Sánchez sobreviva al PSOE. Por lo tanto, lo que están haciendo los medios de izquierda es, vale, la culpa de la corrupción que estamos viendo ahora tiene un nombre y apellidos, que es Pedro y se apellida Sánchez. Esto le puede llevar fuera del poder, le puede llevar directamente a la dimisión, al cese, a un adelanto electoral, pero ¿quién va a venir detrás? Pues vendrá otro dentro del Partido Socialista y el poder realmente lo ejerce el partido y quien venga detrás. Así que, ¿qué están haciendo los medios de izquierda? Los que tanto aplaudían a Pedro en sus horas altas, en sus buenos tiempos, están oliendo la sangre, están viendo que es un líder débil, tocado, herido casi de muerte. Veremos cómo acaba la investigación de la UCO y, por lo tanto, empiezan a prepararse para una posible sucesión. Y eso ha producido un punto de inflexión que me parece muy relevante, porque por mucho que la mal llamada fachosfera critique a Pedro Sánchez o le saque los trapos sucios, el impacto que tienen ese tipo de informaciones en el votante de izquierdas es limitado, por no decir nulo. Pero si el votante de izquierdas empieza a ver que los medios que él consume, como Prisa, como La SER, como El País, como La Sexta, como 4, etc., empiezan a criticar a su líder y también se posicionan poniéndole las vergüenzas encima de la mesa y criticándole, eso sí le cuesta votos. Y por lo tanto, digamos que es un punto de inflexión muy, pero que muy relevante. Ahora, ¿por qué hace esto la prensa de izquierdas? Por puro interés, sin duda. ¿Crees que el PSOE ya estará planteando una salida de Sánchez digna, por así decirlo, de decir, mira, si le mantenemos mucho más tiempo, todo lo que puede llegar a salir puede desgastar mucho al partido, te damos una salida digna, haremos todo lo posible para que esto te afecte lo menos posible, te sacamos del foco, vas a tener algún jaleo, pero te sacamos del foco y metemos otra distracción, elecciones o lo que haga falta, y de esta manera, pues de alguna manera se salvaguarda el partido? ¿O qué estrategia pueden estar viendo? Yo creo que ahora mismo hay una grave crisis interna, hay una división interna dentro de los cuadros del partido. Los cuadros del partido en última instancia dependen de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, cuando recuperó la Secretaría General del partido, se cuidó mucho de limpiar absolutamente. Cortó cabezas, se quitó a Susana Díaz de encima, Madina, los grandes referentes del socialismo tradicional, los apartó, ha puesto a todas sus piezas
dentro de la estructura del partido, pero aún así es cierto que hay algunas piezas que se le escapan. Por ejemplo, Paje, en Castilla-La Mancha, pues es uno de los más críticos con la presidencia de Pedro Sánchez y no lo ha podido echar porque básicamente ha logrado mantenerse en el gobierno en Castilla-La Mancha. En Aragón, por ejemplo, ya ha cortado cabezas, ¿no? con Lambán. Pero sí es cierto que hay algunas voces dentro del partido que están pidiendo claramente o su dimisión o el adelanto electoral, pero Ferraz, de momento, se mantiene fiel a Pedro Sánchez. Ahora bien, ¿dónde está el punto de inflexión? El punto de inflexión está en las encuestas electorales. Si ven que las encuestas están cayendo con fuerza por culpa de este tipo de escándalos, cada vez serán más las voces, incluso dentro de su círculo más próximo, que digan, oye, esta etapa ha terminado, cuidado porque si seguimos apoyando a Sánchez se nos puede llevar por delante. Y es posible que se plantee lo que estás diciendo. Ahora bien, ¿lo va a aceptar Pedro Sánchez? No, yo creo que no lo va a aceptar. Yo creo que él se va a agarrar a la poltrona como si no hubiera un mañana. ¿Dónde se puede producir el punto de inflexión? Desde mi punto de vista solo hay dos opciones para que Pedro Sánchez dimita o adelante elecciones antes del año 2027, al margen de lo que puedan hacer los socios. Pero básicamente, lo que podría desembocar en la salida de Sánchez, porque los socios le dejan de apoyar o porque deja de tener respaldo interno dentro del partido, es, punto número 1, que haya evidencias claras de financiación ilegal del PSOE. Porque entonces ya no estamos hablando de 2 manzanas podridas, o 3, o 4, o 800, que más bien es ese número, sino que estamos hablando de la cesta entera, es decir, del Partido Socialista como organización. Y todo apunta, por esas informaciones que ha dejado caer Víctor de Aldama, de que hay una posible financiación ilegal del partido a través de Venezuela, de que todavía desconocemos los detalles, pero esa es una opción. Y eso yo creo que supondría, digamos que la puntilla a la presidencia de Sánchez. Segunda posibilidad, que haya evidencias claras de que Sánchez o su entorno más cercano, su familia, pues se haya lucrado de forma irregular. Cualquiera de estas dos opciones yo creo que supondría el fin de Sánchez, pero no por voluntad propia, insisto, no porque Pedro Sánchez coja y diga, vale, se acabó, hasta aquí hemos llegado, dimito, sino porque directamente su partido o sus socios lo dejarán caer. ¿Crees que en el caso de que se pusiera, digamos, que encima de la mesa el plantear elecciones, habría capacidad de conformar un gobierno? Porque tampoco, por ejemplo, esta postura del PP de queremos la mayoría absoluta es algo totalmente utópico. Total. Se depende también de Vox y yo creo que cuesta ver ese entendimiento entre el PP y Vox. Yo creo, por desgracia, para mí es una de las grandes tragedias de España. La gran tragedia de España, como intento explicar en el libro, no solo es el socialismo imperante que nos lleva a la más absoluta ruina, sino la ausencia de una alternativa real. ¿A mí de qué me vale que nos estemos empobreciendo por culpa del socialismo si luego encima va a llegar otro gobierno, como sucedió con Mariano Rajoy, que va a mantener buena parte, por no decir casi el 100%, de todo lo que ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez a la cabeza durante los últimos años? Bueno, con eso no habría cambio. Sería alternancia, pero no alternativa política. Eso en primer lugar, que estamos hablando, por lo tanto, de ideas. Y yo creo que ahí hay un problema. Pero hay otra segunda derivada también problemática, y es la división de la derecha. Yo defiendo mucho la tesis que defiende Javier Milei. Javier Milei, cuando vino por primera vez a España, después de ser elegido presidente para recibir el premio Juan de Mariana, a presentar su libro y recibir un premio, una medalla de la Comunidad de Madrid el año pasado, en una rueda de prensa le preguntaron sobre esta cuestión. Y él mismo decía, vamos a ver, liberales y conservadores están condenados a entenderse. Y además harían bien en entenderse, porque hay un enemigo común. El enemigo común es el zurderío, es el rojerío, es la izquierda, es el socialismo. Y por lo tanto, aunque haya diferencias entre liberales y conservadores, bueno, pues deben sumar y deben complementarse y deben aliarse. Y yo, sin embargo, lo que estoy viendo, ya no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, es que PP y Vox andan a la gresca constantemente. Oye, puedes tener tus diferencias. Yo ni siquiera te digo que PP y Vox tengan la obligación de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero ¿por qué no centráis el tiro, tanto PP como Vox, me da exactamente igual, ¿por qué no centráis el tiro en derribar al enemigo común en lugar de echaros porquería el uno al otro? Yo creo que eso es un problema. En todo caso, si se adelantaran elecciones y dieran los números, hombre, yo creo
que lo más lógico, lo más razonable es que se produzca algún tipo de acuerdo para facilitar el gobierno y, por lo tanto, un cambio liderado muy posiblemente por el Partido Popular, pero con el apoyo a Vox. Es que a mí me sorprendería bastante que, porque al final si tú analizas un poco la sociedad, a la gente le da mucho más miedo un potencial gobierno de la derecha que toda la corrupción de Pedro Sánchez. Es la realidad. Entonces, a lo mejor el PSOE sacándose a Sánchez de encima se mantiene y puede volver a seguir gobernando, porque es que yo creo que nosotros lo estamos viendo desde una perspectiva de, bueno, hay que sacar a Sánchez, pero ojo, tú sacas a Sánchez y hay mucha gente que prefiere a Sánchez antes que la derecha. Mucha gente. ¿Qué haces con ello? Sí, totalmente. Eso es cierto. Y yo creo que Pedro Sánchez, que es un animal político, es un artista en cuanto al manejo del relato y de los tiempos, lo ha demostrado de forma palmaria en multitud de ocasiones. Se le ha dado por muerto muchas veces y siempre ha resucitado, por lo tanto no se le puede minusvalorar como animal político, despreciable, pero animal político al fin y al cabo. Yo creo que eso lo ha sabido vender muy bien. Pedro Sánchez conoce muy bien a su electorado y sabe que está dispuesto a perdonarle prácticamente todo porque ha sabido vender y ha sabido convencer a muchos de sus votantes de que lo que puede venir en su sustitución es mucho peor. La derecha, la ultraderecha, el PP, el Vox, tal. Bueno, pues PP y Vox gobiernan de una u otra forma en la mayoría de comunidades autónomas, ayuntamientos de España, y no ha pasado nada. Es decir, es que nada fuera de lo común, ni nada especialmente relevante, ni mucho menos. De hecho, en muchas comunidades autónomas incluso se mantienen o imitan políticas socialdemócratas o socialistas propias del PSOE. Por lo tanto, es un miedo inventado, pero es un fantasma que sabe explotar de forma muy eficaz Pedro Sánchez y el PSOE para mantener fiel a sus votantes y para mantener movilizado a su electorado. Y esto es muy importante porque Zapatero perdió las elecciones en el año 2011. Zapatero no, el PSOE, porque no era Zapatero el que se presentaba. El PSOE perdió las elecciones generales en el año 2011 no porque el Partido Popular ganara más votos, sino porque buena parte de su electorado, cerca de 3 millones de votantes, se quedaron en su casa. Por lo tanto, lo que persigue el PSOE azuzando el miedo a la ultraderecha es la movilización de los suyos. Oye, mira, a mí me tienes que perdonar todo, por mucha corrupción que haya, porque la ultraderecha va a venir y va a ser terrible, va a ser el apocalipsis. Es mentira, pero le sirve de forma más o menos eficaz. ¿Qué pasa? Que es que esto le ha hecho mucho daño, porque hay que recordar que Pedro Sánchez llega al gobierno mediante una moción de censura para combatir la corrupción del Partido Popular. Ha sido su gran bandera. Y además también ha utilizado otra bandera de forma muy eficaz, la bandera del feminismo. Vale. Y ahora nos encontramos, por un lado, el mayor caso de corrupción de la historia de España en manos del Partido Socialista, 2 secretarios de organización, con la banda del Peugeot, con Pedro Sánchez en el coche, y luego a una panda de puteros. Entonces por un lado me vendes limpieza contra la corrupción y resulta que estás tu partido y tus principales aliados metidos hasta el cuello de escándalos de corrupción, y por otro lado me vendes feminismo y sin embargo pues os repartíais las prostitutas con el dinero ajeno, por cierto. Y además es que es esperpéntico porque si dijeras, bueno, es un caso aislado que se está, no sé, de alguna manera exagerando o se está llevando a más. Bueno, coño, es que el otro día salió Ábalos, que llegó la policía a su casa y se la encuentra con una prostituta, ¿sabes? O sea, es que los quieres un poco caricaturizar, pero que se caricaturizan ellos solos, ¿sabes? No, totalmente. O sea, sobre todo el tema de... Ha habido varios escándalos al respecto, ¿no? El tema de la contratación de Jessica, la sobrina de Ábalos, en empresas públicas. Luego hemos escuchado los audios, que para mí ha sido, y para buena parte de la izquierda ha sido lo más sintomático. Incluso les ha fastidiado más los audios de Ábalos y Koldo repartiéndose las putas que el reparto de sobres, que tiene narices la cosa, ¿eh? Y luego encima, efectivamente, llega la UCO a registrar la casa de Ábalos y se encuentra allí a una chica
que según Ábalos le ayuda a limpiar la casa, pero que bueno, que es actriz porno, creo, y se dedica al mundo de la prostitución. Bueno, chico, hay una querencia por... Es una forma más de cinismo. Y por cierto, no es casualidad tampoco que después de estos escándalos el gobierno haya intentado reaccionar vendiendo otra vez el cuento de que van a poner en marcha un nuevo proyecto para abolir la prostitución. No, recordamos que el Tito Berni salió de votar contra eso y se fue directo... Se fue de fiesta. Bueno, es una gran hipocresía, es un gran cinismo, pero cuidado, y esto también es importante señalarlo. Por mucho que se prohíba la prostitución en todos los países que lo han intentado, ha sido un rotundo fracaso, porque prohibir la prostitución no acaba con la prostitución. La prostitución sigue existiendo, solo que más oculta, genera más inseguridad, genera más explotación, genera muchos más problemas, genera más insalubridad. Es decir, que lejos de resolver cualquier problema, genera problemas muchísimo peores. Pero a lo que vamos, gran ejercicio de hipocresía, gran ejercicio de cinismo. Y eso les está pasando factura dentro de su electorado. A mí lo que me sorprende sobre todo es que cualquier caso similar en la derecha habría sido explotado durante 50 años prácticamente. O sea, joder, tú imagínate que le sale a Vox o al PP casos de prostitución, de cocaína, el Tito Berni, Errejón, Monedero, o sea, los ERE. O sea, tienes un conjunto que, bueno, sí, al PP se le puede criticar el caso de corrupción de Gürtel y demás y todo lo que hay detrás, pero es que tú lo comparas con todo el conglomerado del PSOE y el PSOE, o sea, es que es una... Vamos, tú le pones a cualquier periodista de izquierdas esto delante y se le hacen los ojos chiribitas, prácticamente. Totalmente. Yo creo que eso sí es cierto que lo sabe explotar muy bien la izquierda. Acuérdate, Paco Camps estuvo... O sea, concentró 100 y pico portadas del País por 2 trajes, que luego salió todo en nada, según la justicia. La justicia finalmente lo acabó, bueno, pues acabó diciendo, sentenciando que no había ninguna corrupción al respecto, que no había nada irregular, pero por 2 trajes, decenas y decenas de portadas una tras otra. El caso Gürtel, que hay que recordar que es un caso de corrupción, sí, pero a nivel local, de ayuntamientos en donde el Partido Popular resulta condenado a título lucrativo, es decir, que no participó activamente de la trama de corrupción, y durante eso, durante años, la izquierda lo supo explotar extraordinariamente bien. Bueno, es cierto que la prensa de izquierdas, que es mayoritariamente en España, sabe tratar muy bien este tipo de casos, pero yo creo que la derecha ha empezado a aprender, porque esa llamada fachosfera ha hecho un trabajo excelente, pues destapando la porquería, la basura del Partido Socialista, y basura que el gobierno ha intentado vilipendiar y criticar, insultando a los periodistas y a la prensa, llamándoles fake news, llamándoles mercenarios, es decir, pseudomedios, en un ejercicio de hipocresía tremendo, pero además peligroso, porque eso atenta contra la libertad de prensa y la libertad de expresión, pero que la justicia y la investigación pues está ratificando, y por lo tanto el tiempo da y quita razones. Y vamos a ver sentados en el banquillo a Koldo, a Ábalos y a Santos Cerdán. Y veremos quién va detrás. ¿No te da la sensación de que Koldo parece el más tonto pero es el más listo? Ah, sí. ¿No te da la sensación? A mí me da la sensación. Sí, porque aquí hay dos especialmente espabilados, que es Koldo y Ábalos. Es que es increíble cómo, o sea, dentro del propio partido se dedicaban a grabarse entre ellos. Lo cual es síntoma de que no, de que no confiaban en ellos mismos. No confiaban. A ver, yo creo que Koldo ha sido inteligente porque creo que era perfectamente consciente de que dentro de la trama era el eslabón más débil. Claro. Y por lo tanto, si no tienes un seguro de vida, y la mejor forma de tener un seguro de vida es tener pruebas de que, vale, si tú eres un sinvergüenza, los otros lo son más todavía, pues es grabándoles. Y grabó a todo el mundo. Pero cuidado, no grabó solo a Santos Cerdán. Grabó a Ábalos, y ahora se conoce que tiene grabaciones incluso con Pedro Sánchez y la mujer de Pedro Sánchez. O sea, que grababa a todo el mundo. Y Koldo, yo no creo en las casualidades. No. ¿Es casual que en el registro de la UCO que tuvo lugar en su domicilio se encontraran no sé cuántos dispositivos y no sé cuántas terabytes de información
escondidos en la mesilla de noche. Vaya sitio para esconder información sensible, ¿verdad? Todas las grabaciones y parte de la información que tenía Ábalos allí depositada. Hombre, digamos que solo le faltó a Koldo decir, mira, ahí. Pero cuidado porque tiene más. Y veremos ahora seguramente cómo poco a poco va saliendo. Y lo de Ábalos el otro día con el pendrive escondido por ahí dentro. Igual también pensaba que es donde iban a buscar, en la mesilla, ¿no? No sé. Pues también me parece un sitio muy particular para esconder información sensible. Ábalos dice que esa información, ese pendrive, guardaba buena parte de su estrategia y efectivamente ha reconocido también que ahí hay grabaciones de todo tipo, con ministros, con el presidente del gobierno. Por lo tanto, yo creo, esto es como todo. Al Capone, el gran mafioso de los años 20 en Estados Unidos, el gran referente de la mafia y del AMPA a nivel internacional, se dedicaba al contrabando de alcohol en los tiempos de la ley seca, se dedicaba a la prostitución, se dedicaba al juego y se dedicaba a asesinar y matar a todos los que le hicieran sombra. Aparte de comprar a políticos, a policías, etc., ¿no? Pero curiosamente no cayó por ninguno de esos delitos. Cayó por defraudar Hacienda. ¿Y dónde estuvo su punto débil? Pues que cazaron al contable. Y el contable, como todo contable, tiene una contabilidad A y una contabilidad B. Y le cazaron con los dos libros. ¿Cuál es el problema? Que cuando detienen al contable le hicieron una oferta que, como dice el dicho, no pudo rechazar. Y dijo, o te comes tú la cadena perpetua o se la come tu jefe. Se come años de cárcel. Y el contable cantó. Y por eso cae realmente Al Capone. Yo creo que estamos viendo ahora, justo estamos en esta fase. En la fase en la que de la trama y de los que ya están implicados y procesados, ¿quiénes van a intentar colaborar con la justicia para reducir sus penas? Ya hay varios. Víctor de Aldama, a plena disposición de la justicia, cantando lo que haya que cantar, poniendo las pruebas y evidencias encima de la mesa para intentar reducir su pena. Luego tenemos a Ábalos, que empieza a negociar con la justicia también para salvarse, para salvar su cuello. Y tenemos a Koldo, que yo creo que Koldo va... Koldo es un verso libre. Koldo es un verso libre, pero con tal de salvarse él, va a disparar contra todos. Bueno, y también tenemos a Santos Cerdán. Igual Santos también, Cerdán, si ve que le van a sacrificar mal que a nadie. Pero de momento es el único que da la sensación de que se mantiene fiel a Pedro Sánchez y al partido y que de momento no va a cantar. Pero bueno, tampoco iba a cantar Víctor de Aldama y está cantando. Ábalos ya empieza a dar muestras y Koldo también. O sea, que esto al final es una cuestión de, llegado el momento, aquí es salvarse, sálvese quien pueda. Bueno, pues que también está el factor Leire, que también yo creo que hay bastante que sacar por ahí, porque al final, si eres fontanera, sabes lo que pasa por las tuberías y puedes señalar y no señalar. Leire y las cloacas del PSOE también es un factor a tener en cuenta. De hecho, lo que hemos conocido no es solo que las cloacas del PSOE urdieran una guerra sucia para intentar tapar los casos de corrupción, llegando a acuerdos con imputados, con procesados, y también intentando obtener información sensible de jueces, de fiscales y de investigadores. Oye, que es muy grave todo lo que estamos viviendo, que es tremendamente grave. Somos conscientes de que desde una estructura de poder, partido en el gobierno, se haya de alguna forma orquestado una guerra sucia de estas características a través de las cloacas, las denominadas cloacas del PSOE, para sacar información, intentar tapar los casos de corrupción con información privilegiada de fiscales. Es que es terrible. Pero bueno, no solo eso, es que según las últimas informaciones, Leire también era la encargada de obtener información de los líderes de la oposición, de obtener trapos sucios de Alberto Núñez Feijóo o de Isabel Díaz Ayuso para, en el momento de las elecciones, sacarlos. Vale, pues yo quiero recordar que hubo un caso similar en Estados Unidos, el presidente Nixon, republicano, que mandó espiar en la sede del Partido Demócrata para sacar también trapos sucios de la oposición y evitar que ganaran las elecciones, y Nixon tuvo que dimitir. Bueno, la diferencia entre un país serio y un país de pandereta es que la corrupción existe en los dos, pero en el país serio se persigue y se sanciona y en el país de pandereta no. ¿No te llama la atención que todavía no haya salido Zapatero a decir nada?
Siempre ha sido como el ariete en las crisis que ha salido a plantear la narrativa de que el cambiar de opinión en política es natural, los cambios de opinión, y que como que pone un poco la narrativa para salir de las crisis y no ha salido ni ha dicho nada. Me parece muy sintomático y significativo. Zapatero es uno de los asesores personalísimos y más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez. Digamos que ha sido su maestro en el ámbito del mal de la política. Y es cierto que ahora mismo está más callado. Y yo creo que está más callado porque hay una parte de la investigación que todavía no ha salido a día de hoy, pero que ya hay indicios que apuntan precisamente a su implicación en esta conexión entre el petróleo venezolano y el Partido Socialista. Y se habla de que hay un sobre, cuyo contenido todavía desconocemos, pero en base a lo que ha publicado la prensa, en el que, bueno, pues hay esa conexión en el que Zapatero ha sido un alfil determinante. Y esto explicaría muchas cosas. Explicaría, entre otras cosas, que Zapatero sea el aliado y socio más fiel de una dictadura criminal, asesina y miserable como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Y vemos que hay un blanqueamiento sistemático de todas las elecciones que hay en Venezuela, de todo lo que ocurre, de todas las situaciones que se pueden dar, y que al final ha sido un poco la legitimidad de la Unión Europea hacia el régimen de Venezuela, el que haya un señor como Zapatero diciendo que no pasa nada. Yo creo que es la gran traición al pueblo venezolano. Sí. Yo me siento profundamente indignado por esa traición, que es, bueno, a un pueblo que es pueblo hermano, ¿no? Como el del resto de hispanoamericanos. Un pueblo que lucha por la democracia y que, sin embargo, se ha visto sumido en una dictadura atroz por culpa de sus propios errores, porque al fin y al cabo ellos votaron a Hugo Chávez democráticamente. Ese es el gran problema que cometieron, el gran error, su gran pecado capital. Pero es cierto que luego el régimen se ha ido convirtiendo en una dictadura deleznable, totalitaria, absolutamente miserable, criminal y asesina. Y eso se hubiera evitado si posiblemente España, que tiene mucho que jugar en política internacional con los países de Hispanoamérica, hubiera puesto pie en pared. De la mano especialmente de la izquierda. Pero es que España tiene una de las peores izquierdas del mundo occidental, la más miserable. Somos los amigos, nosotros no, desde luego, pero la izquierda española es la mayor amiga de la dictadura castrista, de la dictadura bolivariana, del kirchnerismo. Y esto no solo es el PSOE, también Sumar y también Podemos. Y es una tragedia, porque efectivamente en política internacional España es la que lidera a nivel de la Unión Europea. Si España hubiera puesto pie en pared y hubiéramos ayudado a la democracia venezolana, a los demócratas venezolanos para poder quitarse de encima esta dictadura atroz, pues Europa habría ido detrás y muy posiblemente también otros muchos países. No lo hicimos, no lo hicieron, y Venezuela es hoy lo que es gracias en parte a esta izquierda que apoya esas dictaduras. Por cierto, tanto que hablan de las bonanzas del comunismo y el socialismo del siglo XXI, mientras ellos se enriquecen, porque se enriquecen apoyando este tipo de regímenes totalitarios, pues en esos países la gente muere de hambre, la gente se ve obligada a salir a millones para buscar una vida mejor, o en el peor de los casos resulta encarcelada por pensar libremente y por criticar a los regímenes. Vaya hipocresía, vaya panda de cínicos y de miserables, todos esos zurdos, todos esos rojos que defienden dictaduras atroces como la cubana o la venezolana. Sí, que además que luego a la hora de señalar al contrario, llamarle fascista y de todo ese tipo de calificativos que conocemos, parece que ven muy rápido cuando tienen delante a un dictador, pero con este tipo de cuestiones les cuesta ver que es una dictadura. Dicen que, bueno, es unas características comunes que no hay que tener en cuenta, que Cuba, no sé qué. Te cuentan una película que es como, vale, a mí me estás llamando fascista por decir una cosa que literalmente difiero contigo, y ves un fascista claramente, pero ahí no ves un fascista, no ves dictadura, no ves totalitarismo, no ves, no sé. Sí, es una gran... pero porque son los suyos. Fíjate hasta qué punto llega la hipocresía de la izquierda, que durante los últimos días, en medio del gran terremoto que ha provocado el informe de la UCO sobre Santos Cerdán, hemos visto un artículo publicado en, creo que en Público, en donde lo que viene a decir es, vale, es cierto, había una panda de responsables del PSOE, que era una panda de corruptos y que robaban dinero.
pero lo hacían por nuestro bien. Claro. Justificando la corrupción propia. No, cuando el corrupto es del PP o de Vox, entonces sí, entonces son terribles. Pero si son los nuestros, no, lo hacen por el bien común, Claro. justificando la corrupción. Bueno, pues lo mismo pasa con el ámbito de las dictaduras. Ellos ven dictadores que no son tales y fascistas que no son tales en todos aquellos que no piensan como ellos y, sin embargo, no reconocen que Cuba, que Venezuela son dictaduras atroces. Nicaragua, dictaduras atroces en manos de izquierdistas, en manos de zurdos, en manos de rojos. Valiente hipocresía la de la izquierda. Y, por cierto, cuando hablen de fascismo, que se miren en el espejo, que el fascismo parte del socialismo, que Mussolini era un militante del Partido Socialista Italiano, que es una vertiente del socialismo, y el nazismo exactamente igual. Los que defendemos las ideas de la libertad somos todo lo contrario al rojerío, por supuesto, pero tanto al comunismo como al fascismo como al nazismo. La izquierda, sin embargo, no puede decir lo mismo porque bebe de las tres. De la izquierda ha nacido el comunismo, el nazismo y el fascismo. El socialismo es la ideología más criminal y asesina de la historia de la humanidad. ¿Cómo le explicamos a los españoles que cada vez son más pobres si están negados a verlo? O sea, que estamos ante una situación en la cual vemos que países del este empiezan a alcanzar la renta per cápita de España, pero todavía hay gente que cree que España sigue siendo un país del primer mundo, un país desarrollado y de lo mejor de la OCDE. Que se pregunten, en primer lugar, si llegan cómodos a fin de mes. Que se pregunten cuánto de su dinero va destinado al pago de la hipoteca o al pago del alquiler. Que vean cuáles son los lujos que se pueden permitir. Si para irse de vacaciones tienen que pedirse un préstamo o para comprarse un coche, resulta que, fíjate, el coche más vendido en España Dacia. no es el BMW, efectivamente, es el Dacia. El Dacia, que es un coche que sí, está muy bien, pero es el coche más barato del mercado. Leche, cuesta apenas poco más de 10.000 euros. Somos un país de pobres, somos un país de tiesos, nos estamos convirtiendo en un país de tiesos. Y que luego vean cómo viven en el extranjero. No. Es que, claro, es que la renta per cápita media en España es inferior a la media de la Unión Europea. Por primera vez en muchas décadas, la renta media española, en lugar de aproximarse a la media europea, se está distanciando de la media europea. Como bien has puesto el ejemplo, países como Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, República Checa, Hungría, son países que ya han alcanzado o incluso han superado en renta per cápita a España. Que hace 30 años los polacos venían a España a trabajar en la obra, a que nosotros los empleáramos para que fueran albañiles, fontaneros, electricistas. Los polacos ya no vienen a España a trabajar. Los polacos vienen a España de vacaciones, a disfrutar de nuestros hoteles, de nuestras playas, de nuestra gastronomía. ¿Cuántos españoles se pueden permitir el viajar al extranjero, a todo plan, etcétera? Cada vez son menos. El español medio, el sueldo medio en España apenas ronda los 2.000 euros y eso es una miseria en comparación con los estándares de los países más ricos. En Suiza, una renta media, un trabajador medio gana fácilmente 4 o 5.000 euros al mes. Estamos hablando de lo más básico. Pues un enfermero, trabajos que aquí son renta media baja, en Suiza, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Irlanda, en otros muchos países, cobran sueldos que es el 2, 3, 4 veces más que en España. Y encima, Hacienda nos trata como si todos fuésemos millonarios. A partir de un salario bruto de 30.000 euros, prepárate porque Hacienda se va a llevar un tercio solo en el IRPF. A partir de 45 o 50.000 euros se va a llevar un pico mayor. Y a partir de 60.000, madre mía, eres ya millonario. Te van a quitar la mitad de lo que ganes. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer mucha labor didáctica con ella es en la responsabilidad individual de las personas. Porque yo, mira, por ejemplo, con la batalla que tengo ahí con las pensiones, le intento hacer ver a la gente de, ¿no te das cuenta de que lo que está haciendo el gobierno es, uno, no te está guardando ese dinero? Porque ese dinero no existe a la hora de las pensiones, es deficitaria. 2, tú no lo controlas. 3, no está ni siquiera invertido, no te da rendimiento. El coste de oportunidad de no tenerlo invertido a nivel de interés compuesto es horrible. 4, ellos deciden lo que te van a dar cuando ellos quieran dártelo y sin saber cuándo.
Y creo que hay que empezar a decirle a la gente, joder, ¿ustedes son conscientes de que podrían coger ese dinero, ir ahorrándolo poquito a poco, DCA? ¿Tiene usted la constancia de lo que tiene? ¿En qué está invertido? ¿Le da un rendimiento? ¿Decide usted cuándo se jubila? ¿Decide usted en qué lo invierte o lo deja invertir? ¿Cuándo lo saca? Si tiene cualquier urgencia y dice, pues mira, quiero coger una parte porque lo necesito. Y no se lo deja al gobierno para que algún día le dé una pensión que no sabe usted ni cuándo va a ser, ni de qué cuantía, y si realmente va a recibirla en algún momento y con qué años. O sea, yo eso es una batalla que me cuesta porque a la gente parece que ha perdido esa parte de querer tener responsabilidad individual, decir, ahorro yo. O sea, ¿cómo se ha podido meter en la cabeza de la gente que son incapaces de ahorrar por sí mismos? Pues yo creo que porque se lanzan mensajes muy equivocados y erróneos por parte de los poderes públicos, incluyendo la prensa, ¿no? De que el Estado proveerá. El Estado es papá y el Estado te va a proveer y te va a proteger. Tranquilo, estás en buenas manos. Ya vemos en qué manos estamos, ¿no? La seguridad social es el gran engaño y el gran fraude, el gran robo de nuestro tiempo, particularmente en España. Y precisamente por lo que has comentado. No sabemos cuándo vamos a cobrar pensión, porque posiblemente eleven la edad de jubilación. Ahora está en 67, pero ya algunos países están poniendo el umbral en 70 y España no va a ser diferente. Fíjate que esto al final es un poco incoherente porque tan pronto te están diciendo que tienes que trabajar menos y reducir la jornada laboral, pero te quieren hacer trabajar más años. Sí. Es como vale, trabajas menos en el día, pero en el largo del plazo trabajas más. Es una gran contradicción. Por un lado, seguramente nos jubilaremos más tarde, pero es que estamos condenados. No, dices bien, no sabemos cuánto vamos a cobrar. En cuanto a términos nominales, no sabemos cuál va a ser la pensión dentro de unos años, pero lo que sí sabemos es que va a ser más baja en términos relativos que la actualidad. Un dato, si actualmente un español de media se jubila con el 80% de su último sueldo, muy posiblemente dentro de 15, 20 años nos jubilemos con el 60 o el 50 o menos del 50% de nuestro último sueldo. Eso significa que en nuestra edad de retiro, cuando nos jubilemos, nuestro nivel de vida se va a reducir a la mitad en comparación de cuando éramos trabajadores. Por lo tanto, como no empieces a ahorrar y a invertir por tu cuenta, vas a tener un problema, porque las pensiones públicas no te van a alcanzar para mantener tu nivel de vida cuando estabas trabajando. Y esto que comentas es muy importante, porque no dependamos de los políticos, no dependamos del gobierno, no dependamos del Estado, que sí, que son una panda de ladrones, que es una panda de mentirosos, que son una panda de maniqueos, de tramposos, que roban a manos llenas, no solo en beneficio propio, como estamos viendo con los escándalos de corrupción, sino que roban de forma sistemática a través de impuestos y nos lo venden como algo bueno, cuando nos quitan la mitad de nuestro sueldo real. Que un español en España, un trabajador medio, gana cerca de 40.000 euros, ese es su sueldo real, si contamos todo, el coste laboral total, pero realmente solo le llega a su cuenta en el banco la mitad, 20.000 euros. El resto se va automáticamente al pago de cotizaciones sociales, del impuesto sobre la renta y el pago del IVA, sin contar otro tipo de impuestos. Con lo cual, la mitad de lo que ganamos los españoles se lo lleva Hacienda, se lo lleva el Estado para simplemente darnos unos servicios públicos mediocres, sanidad, educación, justicia que no funciona, cada vez más inseguridad y unas pensiones que nos condenan a trabajar cada vez más años para cobrar cada vez menos. La respuesta a eso, este es el panorama, esta es la realidad, pero hay esperanza, que cada uno sea responsable de sí mismo, que con los conocimientos y las herramientas necesarias, con un poco de cultura financiera, un poco, no te digo yo que seas un experto a la hora de leer y analizar balances empresariales, sino que con un poco de cultura financiera y las herramientas básicas te puedes construir un capital sin necesidad de ganar grandes sumas de dinero. Cualquier trabajador en España está en disposición de construir un capital bastante decente a largo plazo para no tener que depender de la voluntad de los políticos en el futuro. ¿Qué tipos de inversión tú crees que a la gente le puede interesar de este tipo? Porque yo creo que la mayoría de gente piensa, joder, es que yo me gustaría a lo mejor mover un poco el dinero, pero es que no me puedo estar con la gráfica todo el día. O sea, ¿qué tipo de inversión crees que puede haber es interesantes? Yo creo que ahora mismo, es decir, hay un mundo ingente de posibilidades para invertir. España ha dado un salto cualitativo en ese sentido, especialmente de la mano de los más jóvenes. En nuestra época, y ya especialmente pues yo ya empiezo a tener unos años, pero en la época de mis padres, digamos que la única inversión disponible era el ladrillo. De ahí tanto la cultura ladrillesca, ¿no? Porque no teníamos opción de comprar acciones. Primero, porque no teníamos los conocimientos, pero también, en segundo lugar, porque no había una bolsa desarrollada
en España. Digamos que llegamos muy tarde al desarrollo financiero, a diferencia de otros países como Estados Unidos, Reino Unido o países europeos, donde los estadounidenses hay una cultura mucho más implantada de inversión en bolsa. Pero ahora no, ahora eso no es excusa. Ahora con tu móvil, a través de cualquier aplicación, tienes acceso a todo tipo de índices, a todo tipo de empresas, a nivel mundial, no solo en España, y a golpe de 2 clics y con costes muy bajos. Por lo tanto, como bien estás comentando, ¿cuáles son las opciones? Indéxate. Inversión pasiva. Es lo más sencillo, es lo más fácil, porque lo que sí está demostrado de forma empírica es que la bolsa a largo plazo es la inversión más segura y más rentable que existe, por encima del oro, por encima de los inmuebles, por encima de la renta fija, de la deuda, tanto pública como corporativa. Es la más rentable. Por ejemplo, en el caso de la bolsa norteamericana, que hay 2 siglos de historia, rentabilidad media del 7-8% en términos reales, descontando inflación en los 2 últimos siglos. Por lo tanto, indéxate, compra bolsa mundial, compra bolsa europea, compra bolsa norteamericana, indéxate, esa es la forma más sencilla, vas a obtener una rentabilidad media del 6, 7, 8% anual. Y algunos dirán, vale, pero bueno, ¿y si pierdo dinero? ¿Y si la bolsa va mal? Bien, pues para todos aquellos que tengan miedo, les diré que mientras el mundo siga creciendo, la bolsa no deja de ser un reflejo del crecimiento mundial, porque al fin y al cabo lo que refleja la bolsa son los valores, el precio de las compañías cotizadas. Y las compañías cotizadas dependen a su vez, su precio depende a su vez de los beneficios. Por tanto, si hay crecimiento y los beneficios crecen, las bolsas mundiales van a seguir creciendo. Y en caso de que no sea así, solo va a haber 3 motivos por los cuales pierdas dinero a largo plazo. La llegada, una vez más, del comunismo a nivel mundial. Que otra vez medio mundo se parta en 2 y el comunismo ocupe la mitad de la esfera terrestre o el mundo entero. En segundo lugar, una guerra termonuclear que acabe con la especie humana o un gran cataclismo de la naturaleza, que nos caiga un asteroide. Y entonces diré, vale, habrás perdido dinero en bolsa porque ha venido el cataclismo. Pero será la última de tus preocupaciones, porque en ese momento únicamente estarás preocupado por la supervivencia y no por ganar dinero, si has ganado o no has ganado dinero en bolsa. Por lo tanto, yo creo que la forma más sencilla de introducirse en el mundo de la inversión es a través de indexados, a través de gestión pasiva, pero sobre todo teniendo, y esto es importante, hay mucha gente que no invierte en bolsa porque tiene miedo, pero ese miedo es fruto del desconocimiento, es fruto de la ignorancia. En cuanto sabes cómo funciona la bolsa y sabes y tienes a tu disposición las herramientas básicas para poder invertir, ese miedo se te quita. Además, consejo que yo le doy a la mayoría de gente, que miren a largo plazo y lo vean como un fondito de ahorro. ¿Por qué? Porque yo conozco a la mayoría de gente que cuando se empieza a familiarizar con la inversión, lo que hacen es estar mirando todo el rato cómo va. Hoy he ganado 50 euritos, venga, no sé qué, venga, 60. Pero de repente hay un mal día, ala, menos 60, se empiezan a preocupar. Estoy perdiendo. Y yo lo que le digo a mucha gente es, a mí muchos que me están viendo aquí me conocen, sabes que yo llevo mucho tiempo ya invertido en Bitcoin. Yo he tenido temporadas que Bitcoin ha estado muy mal y que Bitcoin ha estado muy mal, pero mirad dónde está Bitcoin ahora. Realmente no tienes que ver la tesis en el corto plazo, sino la tesis en el largo plazo. Vale, yo confío en este activo, creo que tiene futuro, creo que es un buen posicionamiento según está el mundo actualmente, o yo confío en esta serie de empresas o en este país e invierto en él. Y no estar mirándolo en un corto plazo, porque el problema de la mayoría de gente, y te digo cuál es el mayor problema, es que entran en la inversión queriendo solucionarse la vida. Y no. Tienes que tener un trabajo, tienes que tener una fuente de ingresos, y dentro de esa fuente de ingresos, una parte de tu ahorro tiene que ir a invertir y verlo como un ahorro. ¿Qué pasa? La mayoría de gente quiere verlo como, a ver, yo meto aquí 100 euros y van a salir 100.000, ¿no? Digo, bueno, sí, ya has hipotecado tu hígado prácticamente para que pueda ocurrir eso. Y ese es el problema. Yo creo que hay que empezar a hacer más labor didáctica en torno a la responsabilidad y ser realista, en el sentido de que rendimientos como el de meto 100 y saco 100.000 implica que el riesgo es absolutamente exagerado. Y que en muchos casos o estás rozando la estafa o estás invirtiendo en algo que en ese momento nadie quiere invertir, que esto lo hablo yo muchas veces con muchos amigos. O sea, yo, por ejemplo, he tenido muy buenas operaciones en cripto, pero ¿qué quiere decir esto? Es decir, vale, tú las ves con perspectiva, pero en ese momento yo te digo, oye, métele 10.000 euros aquí. Me dices, estás loco, me vas a meterle 10.000 euros aquí. ¿Por qué? Porque el riesgo era inmenso y realmente en ese momento nadie habría invertido eso ahí. Pero como lo hiciste y diste a lo mejor en el clavo de una buena cripto, que en ese momento luego acabó creciendo, perfecto. Pero ¿qué ocurre? Ha habido un riesgo. Y a toro pasado todo parece muy claro. Entonces lo que yo creo que hay que recomendar a la gente es,
tienes que tener un perfil de riesgo que esté adaptado a tu nivel de ingresos y a lo que tú quieres, y sobre todo ser realista con lo que estás dispuesto a asumir de pérdidas y el riesgo que estás capacitado de asumir. Porque esto le ocurre a mucha gente. La gente dice, no, yo lo que más se puede ganar y lo más arriesgado, hasta que ves la peor cara de lo más arriesgado. Entonces hay que también estar, digamos que, consciente de que, coño, que por ejemplo en cripto igual te puedes ver una caidita de un 30%. Sí, sí. Y para recuperarte una caída de un 30% tienes que tener una subida. Que esto mucha gente no lo sabe. Si baja un 30 no lo recuperas si sube un 30. Hay que subir bastante más. ¿Sabes? Si sufres una caída del 50, tienes que Sí. tienes que subir un 100% para Eso es. recuperar el nivel. Eso es. Totalmente de acuerdo. Pero eso todo tiene que ver con la falta de cultura financiera. Nosotros, desde los locos de Wall Street y la comunidad de Tu Dinero Nunca Duerme, precisamente nos dedicamos a eso. Y bueno, acabamos de sacar precisamente un nuevo curso, que es ya la 6ª edición, curso de invertir con cabeza y ganar a largo plazo, con más de 2.500 alumnos, donde explicamos las bases de la inversión y es puro sentido común. Si es que no hay que romperse mucho la cabeza, y facilitamos también las mejores herramientas para, pues como dice el propio nombre del curso, ¿no? Ganar dinero a largo plazo. Invertir con cabeza y ganar dinero a largo plazo. Fíjate, en España tenemos muchos problemas. El primer problema, la gente no ahorra. Y yo siempre digo lo mismo. El ahorro no es una cuestión de ganar mucho o poco dinero. Es una cuestión de mentalidad. No. Es que yo conozco mucha gente, como seguro que conocerás tú, que gana muchísimo dinero y están entrampados. No, tienen la corbata, no les asfixia. Dicen, no, si es que vivo por encima de mis posibilidades. Pero, macho, que ganas 50.000 euros al mes. Ya, pero es que gasto 70.000. Claro. Entonces tienes un problema. Y al revés, yo conozco gente que tiene un sueldo muy pequeñito, muy humilde, de 1.500 euros al mes, 1.300 euros al mes, pero todos sus meses, todos los meses ahorra el 20, el 30%, 300 euros. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, pues no es una cuestión de ganar mucho o poco dinero, es una cuestión de mentalidad. Por lo tanto, primer problema, la gente no ahorra, pero no ahorra porque no sabe ahorrar o porque no quiere ahorrar. Lo primero que tienes que hacer cuando recibes la nómina es pagarte a ti mismo. Pagarte a ti mismo. Es decir, en lugar de, como hace la mayoría de la gente, esperar a fin de mes a ver cuánto me sobra, no, quítate ya lo que tienes estipulado de inicio, el 10, 15, 20, 30% en función de tus necesidades y tus características para ahorrar e invertir, y ahórralo. En segundo lugar, no inviertas el dinero que necesites. Claro. Antes de ponerte a invertir, tienes que construir un pequeño colchón para imprevistos, porque lo peor que puedes hacer luego es, oye, se me ha estropeado el coche, pues sacas dinero de la bolsa, de la inversión en bolsa, para pagar el arreglo del coche. Mal, error. Invierte solo lo que no necesites. Una vez que ya tengas cubiertos tus gastos, tengas tu colchón para imprevistos e incluso un pequeño colchón para, oye, si vienen mal dadas, tener dinero para aguantar 5 o 6 meses. Esto es muy importante porque mucha gente no es consciente de que realmente está a 3 nóminas, literal, de la ruina. Que es así, o sea, estás a 2 o 3 nóminas de la ruina. Y mucha gente, a mí me... Y están muy tranquilos. Y están muy tranquilos, pero yo creo que por pura ignorancia. Sí. Cuando luego llega el problema, entonces sí se angustian. Entonces estas son reglas básicas. Y luego, a la hora de invertir, justo lo que acabas de comentar, de forma sistemática, de forma razonable, con cabeza, no buscando el pelotazo. Que eso, el pelotazo, como bien dices, eso sí que es jugar a la lotería. Te puede tocar la lotería, que a mí me hace mucha gracia también, la cultura incluso potenciada y fomentada desde el propio gobierno de jugar a la lotería, del gordo de Navidad. La ilusión. La ilusión, vende esa ilusión. Oye, curiosamente, ¿qué más visto está por parte de los políticos? El juego privado, el casino, las apuestas, pero sin embargo, bien que ganan dinerito a través de loterías y apuestas del Estado. Pues bien, es más probable que te caiga un rayo a que ganes el gordo. Por lo tanto, eso sí que es perder dinero y tirar el dinero o quemarlo. Si vas buscando el pelotazo, lo que te vas a encontrar en el 99,9%, con un 99,9% de probabilidad, es la ruina, que pierdas ese dinero, básicamente. Por lo tanto, no es la forma correcta de invertir. No es buscando el pelotazo, sino beneficiándote de algo tan mágico y tan desconocido como el interés compuesto. Es decir, es mucho mejor quedar segundo o tercero, pero ganar de forma permanente a largo plazo un 5, un 6, un 7% y que vayas construyendo tu patrimonio, porque el tiempo juega a favor del inversor paciente. Y es otra cosa muy importante.
tampoco vale de nada invertir por invertir sin tener los conocimientos suficientes. Porque cuando vengan maldadas, como bien estás comentando, Víctor, la gente se pone nerviosa porque no sabe. No sabes lo que tienes. No sabes lo que tienes. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a vender. Sí. Va a vender en el peor momento. En lugar de, a lo mejor, reforzar posiciones. O directamente va a tomar malas decisiones y va a situar su cartera, a recomponer su cartera de otra forma. Este tipo de cosas son fundamentales. Son sencillas, pero hay que conocerlas para poder sacarle rendimiento a la bolsa. A mí lo que me parece también que le ocurre a mucha gente que se quiere meter a invertir y luego al final no, por desconocimiento no sabe lo que está haciendo, es que están desorientados dentro de lo que pasa en el mercado. En el sentido de que muchas veces ven que baja, pero como no saben por qué baja, se ponen nerviosos. Como, vale, está bajando porque Israel y Irán se están tirando misiles. Es por eso, no por nada. No es que Apple haya quebrado ni nada, por eso está bajando por eso. O está bajando porque Trump ha salido con una tabla de aranceles que ha acojonado a medio mundo. Entonces, si tú no entiendes esto, es como que te mueves desde la total irracionalidad. Ya has metido dinero ahí, eres como un mono con una escopeta. O sea, no sabes lo que estás haciendo, no sabes dónde te vienen y oyes sirenas, pero no sabes de dónde, puedes decirlo. Y creo que eso también ayuda mucho a la gente a estar más tranquilo respecto a su tesis de inversión. En el sentido de, estás viendo una caída, entiendes la caída, entiendes si está justificada, entiendes a lo mejor está sobrevalorada y también entiendes las subidas, que esa es otra. También hay que saber cuándo a lo mejor están las cosas muy caras. No, es que no es lo mismo, la gente confunde volatilidad con riesgo y no es lo mismo. La volatilidad son los movimientos que se producen día a día en el mercado, que responden a multitud de causas. La bolsa, en realidad, somos nosotros, comprando y vendiendo algo tan sencillo como una acción, que es una participación en una compañía cotizada. Punto y final. Y es como el mercado. Entonces, se mueve por impulsos, porque los hombres somos, el ser humano es emocional y se mueve movido por las emociones, ¿no? Entonces, tenemos miedo, tenemos euforia y la bolsa se mueve constantemente, tanto a nivel de conjunto como a nivel de empresas individuales, a través de las emociones y de los impulsos. Por lo tanto, es muy caótica a corto plazo, pero luego, a largo plazo, que es lo importante, es muy razonable, porque los índices y las cotizaciones de las compañías lo que acaban reflejando es la evolución de los beneficios a largo plazo, sin más. Entonces, una cosa es la volatilidad y otra cosa es el riesgo. La volatilidad es el amigo de los buenos inversores. El mejor momento para entrar en bolsa estadounidense en los últimos 15-20 años fue año 2009, después de la quiebra de Lehman Brothers, donde el mercado se hundió un 50% y encontrabas cosas baratísimas que eran una gran oportunidad para poder invertir. Un caso más reciente que además conocemos en España, ya ajenos al mercado norteamericano, el coronavirus. Durante el coronavirus, durante esos meses, el mercado se despeñó un 50%. Si tú tienes las herramientas precisas para saber invertir... Y el estómago también. Y el estómago, para saber cómo funciona la bolsa, pues lejos de generarte incertidumbre, miedo o pánico, como le sucede a la mayoría de inversores, te frotas las manos. ¿Qué hizo Warren Buffett, el mejor inversor de la historia durante la crisis financiera? Compró aerolíneas, compró bancos estadounidenses durante la crisis financiera. ¿Qué hicieron también muchos buenos inversores durante la crisis del COVID? Pues reforzar posiciones, aprovechar la liquidez que tenían para invertir en bolsa, porque estaba todo enormemente barato. ¿Qué hice yo? Yo mismo, por ponerte un ejemplo propio. Durante la guerra arancelaria de Trump, con esas turbulencias que el mercado también norteamericano y también el mundial cayó. Aprovechar las gangas. Por lo tanto, si tienes el conocimiento necesario, lo que es visto como una amenaza, como un riesgo, en realidad lo interpretas de forma correcta. Volatilidad coyuntural que responde a unas cuestiones temporales que se explican perfectamente, que se pueden entender y que en nada cambian los fundamentales de las compañías o de los mercados bursátiles. Manuel, creo que lo cuentes a la gente, que muchas veces no me creen, cuando hacemos el curso este de invertir con cabeza, los profesores que tenéis, porque a mí me dicen, esto es una estafa porque tenéis a Javier Milei, tenéis a Miguel Ancho Bastos, tenéis a Daniel Lacalle, tenéis a ella, pues parecen los Avengers. Digo, a ver, cuando venga Manuel de nuevo, que lo diga él, que no es ninguna estafa y que es verdad. Los Avengers contra la incultura financiera y contra los políticos que nos roban de forma sistemática. Os lo prometo que hay una clase de Javier Milei. Sí, es cierto. Y dio una masterclass. Tuvimos el inmenso honor
de que participara, inaugurara el curso, una de las ediciones, dando una masterclass sobre teoría neoclásica, sobre la trampa de la economía tal y como se estudia en las facultades, etcétera. Pero efectivamente, o sea, yo creo lo mejor del curso, aparte de que el precio es muy razonable, es que tan solo con las masterclasses, con los conferenciantes invitados que hemos venido teniendo y acumulando durante los últimos años, 6 ediciones ya. Di nombres, porque si no Pues luego... mira, tenemos a Iván Martín de Magallanes, que es uno de los mejores gestores de España y de Europa. Álvaro Guzmán de Lázaro, de Advalor. Juan Huerta de Soto, de Cobas. Tenemos al profesor Bastos, hablando de economía. Tenemos al profesor Rayo, hablando de teoría monetaria, de la inflación, de la importancia del dinero. Tenemos a Daniel Lacalle, economista fantástico. Bueno, es que el elenco de profesores es ingente. Además, en esta 6ª edición incorporamos también un módulo de fiscalidad con Marc Urgell, sí. que también nos va a dar una clase sobre fiscalidad. Es decir, tenemos un elenco de profesores tanto a nivel de economía como a nivel de gestión de activos e inversión de lo mejor que hay en el mercado. Y estamos muy orgullosos de poder contar con ellos, porque además todos comparten nuestra misma filosofía. Nosotros siempre decimos lo mismo. Nos llevamos muchos años dedicándonos a la cultura financiera, a la cultura bursátil, y siempre decimos lo mismo. Nosotros no explicamos nada diferente a lo que hacemos. Y los invitados, los profesores y los gestores que participan en este curso comparten también esta filosofía. ¿En cuánto te lo puedes hacer más o menos? Pues son aproximadamente 6 meses de curso, incluyendo distintos bloques sobre ahorro, fundamental, cómo aprender a ahorrar. Luego, un módulo muy amplio de renta variable, inversión en bolsa, renta fija, inmobiliaria, mercado inmobiliario, cómo invertir en inmuebles, productos específicos para la jubilación, módulo de fiscalidad, módulo de Bitcoin, por lo tanto, muy amplio. Renta fija, como he dicho, también de la mano de expertos también en la gestión de activos. 6 meses de curso y a un precio que, bueno, pues es menos de 1.000 euros y que además bueno, pues en tu comunidad se van a poder beneficiar de un descuento. Tienen descuentito aquí en la descripción. Ya algunos yo conocen en la formación. Es más, le he dicho a Manuel que diga lo de los profesores porque siempre estoy igual en las historias. Cuando lo pongo, eso no es verdad, no sé qué. Y le van a preguntar a Rayo luego que si es verdad. Y Rayo dice que sí, que es verdad. Y yo diciendo, a ver, cuando venga Manuel, que diga que de verdad hay estos profesores. Porque yo sé que parece irreal, pero sí, es una formación brutal. Y como dice Manuel, realmente por el precio que tiene es espectacular. Tuvimos la ocasión en el Madrid Economic Forum, que por cierto aprovecho la oportunidad para daros la enhorabuena por la organización. Salió todo fantástico, éxito de público, éxito de organización. Gracias también a vosotros en el Juan de Mariana por ayudar. Joder. Encantados, nosotros encantados de poder participar, porque eso también es cultura financiera y cultura económica y cultura política, que es tan importante. Yo siempre digo lo mismo, la clave es despertar mentes. Es decir, que la cabeza te haga clic. Y eso marca un punto de inflexión en la vida de la gente. Yo mismo, cuando descubrí el liberalismo económico de la mano del profesor Bastos Boveta, para mí fue una revelación. Es como si viera la luz. Es que realmente vi la luz. Dije yo, ¿es esto? El propio Javier Milei lo explica, siempre que ha tenido ocasión, de cómo él descubre las ideas de la libertad en el ámbito económico. Él era un profesor de teoría neoclásica, de economía neo-keynesiana. Y de repente da con un artículo de Rothbard, de la Escuela Austríaca de Economía, y dice, caray, le cambia el chip. Dice, espérate, ¿esto de dónde viene? Se va a la librería, se deja el sueldo que tenía en ese momento comprando libros de Unión Editorial, de Jesús Huerta de Soto, por eso Tosón lo admira tanto, porque aprendió economía gracias a muchos de los libros de Unión Editorial, se compró todos los libros que pudo, se encerró 3 meses y dijo que esto también tiene mucho mérito. Estaba equivocado. Todo lo que he estado enseñando durante los últimos 20 años es erróneo. Y que eso en los académicos es raro, ¿eh? Es raro. Se llama, yo lo llamo decencia intelectual. Porque el aprendizaje es un continuo. Y si antes te equivocaste y ahora tienes la receta adecuada, pues lo lógico es reconocerlo. Esto estaba mal, esto está bien. Eso lo hizo Milei. A mí me pasó con Bastos. Pues bien, a lo que iba. En el Madrid Economic Forum
que tuve el honor de participar, se me acercó gente del público y todos los que se me acercaron, casualmente, no me conocían por mi actividad en medios de comunicación ni nada por el estilo, sino por el curso de Invertir con Cabeza. Y uno de ellos, bueno, varios de los que se acercaron, pero especialmente me llamó la atención uno, me dijo literalmente, oye, gracias porque me habéis cambiado la vida. Y es ese tipo de cursos que te cambia el chip. Que lo que antes veías imposible, como la posibilidad de ahorrar y poner tu dinero a trabajar, no solo lo ves posible, sino que lo ves fácil y funciona. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. Como dice Esa es la clave de la vida. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. El problema es que yo sobre todo creo que nos tienen que inculcar más la cultura del ahorro. Porque al final creo que hemos crecido dentro de una cultura del gasto, el dinero está para disfrutar y hay que fomentar más esos valores viejos que dice Bastos muchas veces del ahorro y del trabajo duro. Porque al final, sí, tú puedes tener capitalismo, pero si el capitalismo lo dedicas prácticamente a despilfarrar, no hay ahorro y no hay inversión, entonces no hay crecimiento y no hay ese multiplicador que hablamos antes. Y creo que mucha gente no le han inculcado en casa ese factor del ahorro. De decir, mira, tú ganas esto y una parte tiene que ir a un fondito, tienes que tenerlo ahorrado, un fondo de seguridad y demás, que es lo que hace que muchas personas estén desorientadas y en cuanto les das un poco de pequeños tips de cultura financiera, de repente, ay, vale, si esto es así, que parece muy obvio, pero no es muy obvio para muchas personas. Totalmente. Sí, hay mucha gente que vive instalada en el carpe diem, en el aquí y ahora, y Dios dirá. Bueno, eso es un camino garantizado para el desastre y a nivel financiero pasa exactamente lo mismo. A diferencia de lo que suele explicar la izquierda, el consumismo, el materialismo, no es una característica propia del capitalismo. Digamos que es una de sus consecuencias, y no es una consecuencia positiva precisamente. El capitalismo es ahorro, es trabajo, es inversión. Sí. Es decir, para poder consumir, y esto es lo que mucha gente no entiende, para poder consumir primero hay que producir. Claro, es que ¿de qué te vale que tengas mucho dinero si estás en una isla desierta y solo puedes comer cocos? Bueno, pues no puedes comprar nada, amigo, porque no se produce nada. Entonces, para consumir primero tienes que producir. Abro un paréntesis. Yo tengo algún amigo cubano que hace años pudo salir de la isla, escapar de la isla y llegó a España. Y lo que más le llamó la atención, que se le hacían los ojos chiribitas, eran los supermercados. Porque entraba a un supermercado y a los pocos días de que hubiera llegado, quedamos a tomar un café y me pregunta, pero de verdad, me dice, oye, ¿qué pasa en España? ¿No coméis? Y yo, ¿cómo que no comemos? Comemos y algunos mucho. No, es que entro a las tiendas y está todo lleno de comida. Esto es algo único. Claro, está acostumbrado a Cuba donde no hay nada. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave no es el consumo, la clave es la producción. Pero para producir, y esto es lo que tampoco entiende mucha gente, hay que ahorrar y hay que invertir. Capital, en eso se sustenta el capitalismo. Por lo tanto, el consumismo, especialmente el consumismo obsesivo, es un problema. El materialismo, el consumir por consumir, no tiene ningún sentido. Los valores correctos es ahorro, inversión, trabajo y luego sí, darte tus lujos y vivir bien. Sí. Porque no es una cuestión... Hay gente que también se obsesiona con el tema del ahorro, lo que yo llamo lonchafinismo, ¿no? Decir, a ver, mirando la peseta... No es cuestión de eso tampoco, sino llevar unas cuentas saneadas, gastar siempre menos de lo que ingresas, punto uno, poner tu dinero a trabajar, tener un colchón, y eso no solo te va a permitir una mayor calidad de vida y darte algún lujo cuando tú quieras, sino que te da una tranquilidad de mente que es brutal. Me estoy riendo por dentro porque yo pienso, joder, la mayoría de personas yo creo que viven demasiado tranquilas para la situación financiera que tienen. Porque yo muchas veces lo hablo públicamente de que digo, mira, yo soy súper estricto con mis finanzas, tengo ahorros, muchísimos ahorros, y como esté 2 meses, que a lo mejor esté gastando más de lo que ingrese, pero no por coste de vida, sino porque estoy invirtiendo en mi negocio, me empieza a preocupar muchísimo. Sí. Me pongo muy, muy nervioso. Pero luego me pongo a pensar, joder, es que hay gente ahí fuera que no ahorra nada. O sea, y estoy yo aquí preocupado por hacer las cosas bien y sistemáticamente bien. Y yo le digo una cosa a la gente. Está bien que tengáis disciplina de hacer las cosas de manera correcta y que os podáis sentir nerviosos si estáis haciendo las cosas correctas. El problema es cuando tú no estás haciendo cosas bien y estás muy tranquilo. Total. Ese es realmente el problema. O sea, si estás tenso porque estás haciendo las cosas bien, perfecto, es una tensión buena. Pero cuidado por estar muy tranquilo y no tener las finanzas saneadas, porque eso es un problema. Totalmente. Y luego te llevas los sustos, ¿no? Sí. Luego, a ver, yo he visto... Claro, da sensación de tranquilidad hasta que pasa algo. Entonces ahí es cuando ves
pues lo que comentábamos antes, mucha gente está a 2 nóminas de estar en la más absoluta ruina o tener que depender de una prestación o de una ayuda o de ayuda de sus padres o de sus amigos, ¿no? Y eso, joder, pues genera... es un problemón realmente. Porque fíjate, yo siempre digo lo mismo, el dinero no da la felicidad, no la garantiza al menos, no la garantiza, aunque hay estudios al respecto que señalan, esto está estudiado, que el nivel de felicidad crece conforme crece la renta per cápita. Y a partir de 60.000 euros es crecimiento marginal decreciente. Es decir, a partir de 60.000, cuando ya tienes, digamos que el grueso de tus comodidades satisfechas, bueno, pues ahí, digamos que el aumento de la felicidad es menor que el incremento de tu patrimonio. Es cierto. Pero no lo garantiza. Es cierto que hay gente con mucho dinero que a lo mejor es una desgracia a nivel personal, porque hay muchos problemas y muchas cuestiones. Pero lo que sí garantiza, y eso es fundamental, es libertad. Claro, es que a mí me hace mucha gracia cuando dice la gente que no ahorra, no invierte, no tiene un patrimonio y demás, y luego, claro, pues hay mucha gente que vive amargada porque está en un trabajo que no le gusta, o porque tiene que aguantar un jefe que es un insoportable y tiene que tragar con ello, o porque tiene que hacer más horas de la cuenta para poder pagar las facturas, o porque le gustaría estudiar o emprender, pero no tiene ahorro para ello. ¿Qué es lo que te da el dinero? El dinero te da libertad. Libertad para hacer lo que tú realmente quieres hacer en cada momento. Y mandar a tu jefe a tomar viento si te falta el respeto, no lo aguantas. O cambiar de trabajo, o cogerte un año sabático y ponerte a estudiar, o dedicarte al hobby. El vivir de rentas, la libertad financiera es posible y está al alcance de cualquiera de nosotros, por mucho o poco que ganemos si saben hacer las cosas bien. Y esa es la clave, libertad. Lo que te da el dinero es libertad. Y otra cosa importante, el dinero es como el oxígeno. Te das cuenta de lo importante que es cuando te falta. No. Y el dinero se convierte en un problemón que te angustia la vida cuando te falta. Mira, un consejo que le doy yo muchas veces a la gente, que yo sé que en general genera como mucho interés el tema de la inversión, pero hay mucha gente que todavía no está preparada para invertir precisamente porque están en una posición en la cual el ahorro no les llega. Yo siempre les digo a esa gente tú estás en un punto en el que ahora mismo te tienes que, o mejorar tu situación laboral, ya sea o formándote, o buscando algún tipo de alternativa, o no sé, escalando tu nivel dentro de tu trabajo para poder cobrar un poco más, o dedicándole más horas, o incluso cogiendo un segundo trabajo para poder coger más ahorro, o reconvirtiéndote totalmente porque no estás en la posición de ponerte a hacer lo que deberías estar haciendo porque todavía no tienes la capacidad económica de hacerlo. Pero mucha gente tiene que entender que antes de pensar en invertir en cualquier mercado, primero tienen que invertir en sí mismos para que su valor de cara al mercado sea más alto y puedan luego invertir en otras cosas. Porque si no, lo que le ocurre a mucha gente, y sobre todo son a gente joven, chavales, es que, Víctor, yo quiero invertir, pero es que no... Claro, pero es que primero tienes que generar un valor en el mercado, de tener un trabajo lo suficientemente bueno que te permite tener unos ingresos para luego ya invertir. No empezar a invertir cuando en realidad es que no tienes nada que dar, que la gente quiera pagar por ello y que tengas, digamos, que una capacidad de ahorro. Y es lo que muchas veces también hay que decirle a la gente, que hay veces que la mejor inversión es en uno mismo. Total. Porque es lo que te genera un flujo de capital que te va a permitir en el futuro ir capitalizándote. Por eso digo que la clave para muchas personas es conviértete en aquella persona que te va a permitir tener ese flujo de capital para en el futuro poder invertir. Totalmente de acuerdo. Es fundamental y además esto tiene mucho que ver con los valores que antes comentábamos. La importancia de los valores, que es algo que destaca también mucho el profesor Bastos. Lo explicó a la profesión en la conferencia que dio en el Madrid Economic Forum. Hablaba de los valores del capitalismo, los valores buenos. Los valores buenos. Bueno, pues uno de esos valores es el esfuerzo y el mérito. Claro, es que hay mucha gente, no solo jóvenes y no tan jóvenes, que, como bien comentabas tú antes, que parece que piensan que ellos tienen derecho. No, yo tengo derecho a tener una casa. ¿Cómo que tienes derecho a tener una casa? O sea, tienes derecho a robarle la casa a otro, como sucede con los ocupas. Otro te pague la eres casa. Un delincuente, eres un sinvergüenza, eres un cara dura. No tienes derecho a ganar a tener una casa. Y además el tema de los derechos, importante comentarlo, tiene que ver también con las obligaciones. Total. Se habla mucho de derechos y muy poco de deberes y de responsabilidad. Por lo tanto, la importancia del trabajo, la importancia de tener palabra, la importancia de ser una persona honesta, la importancia de ser responsable, de ser un buen trabajador,
de dar lo máximo de ti mismo en cualquier faceta de la vida. La importancia de esforzarte, la importancia de ganarte por tus propios medios lo que has conseguido. Porque, fíjate, esto es una ley de vida. Es decir, luego puedes tener mala suerte y puedes tener una desgracia, tener un accidente, un problema familiar. Pero lo que sí está claro es que si no luchas por lo que quieres, no lo vas a conseguir. Lo decía a la perfección Picasso, uno de los grandes maestros de la pintura, ¿no? Que las musas, el talento, la inspiración. Y decía Picasso, sí, las musas llegan de vez en cuando, pero la clave es que te cojan trabajando. Porque claro, no, las musas aparecen de vez en cuando, pero si te dedicas a estar a la Bartola todo el día, pues da igual, ¿no? Entonces trabajaba y pintaba, y entonces te viene la inspiración. Esfuerzo, trabajo, mérito, todo es posible. Y luego la vida te recompensa. Total. Con el paso del tiempo te acaba recompensando. Y todo esfuerzo tiene su recompensa y su compensación. Por lo tanto, muy importante esto que estás comentando. Que la gente joven se forme, aprenda, dé lo mejor de sí mismo. Y los que ya estén trabajando, con independencia del trabajo, todo trabajo es honorable, todo trabajo es digno, porque aporta algo a la sociedad. Intenta ser el mejor en tu puesto de trabajo. Porque al final, cuando das lo mejor de ti mismo, tarde o temprano se te reconoce. Y tú puedes empezar, como mucha gente ha empezado, en lo más bajo de una empresa y de repente, con el paso de los años, si haces las cosas bien, acabas dirigiendo la empresa. Y que al final hay que decirle a la gente que la forma de crecer en esa empresa es demostrarle a tu jefe que eres alguien indispensable y que estás aportando muchísimo valor. Total. Porque esto cualquiera persona que tenga una empresa lo sabe. Total. Si a mí un tío me demuestra de, mira, tú me haces ganar mucho dinero, yo me voy a encargar de que tú no te vayas a otro lado y que estés muy contento y muy incentivado a seguirme haciendo ganar más dinero. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Antes de poner tú la mano, piensa en que el que está por arriba tiene que verte como alguien con capacidad de hacerle ganar más dinero, porque así es como te va a tener retenido y te va a decir, vente conmigo, te voy a cuidar, no te vayas con la competencia, sigue haciéndolo bien. Y eso es lo que la mayoría de gente tiene que entender, que tenemos mucho la cultura de, no, yo he estudiado, tengo este título, venga, págame. ¿Tú quién eres? ¿Págame de qué? ¿Tú quién eres? O sea, ¿Qué haces? Demuéstrame que eres capaz de generarme valor, demuéstrame que eres capaz de generarme dinero. Y luego vendrá lo siguiente. Y ahí tendrás una carrera profesional próspera y llegarás donde quieras llegar. Totalmente. Con respecto a esto, dos lecciones vitales que también mucha gente desconoce. A mí me sorprende la gente que, sobre todo especialmente desde la izquierda, ¿no? Que dicen que da la sensación de que quiere que a las empresas les vaya mal. Por cierto, Pablo Iglesias ahora es empresario. Es tabernero. Con dinero de los demás. Con dinero de los demás, curioso. Y con problemas con algunos de sus trabajadores, que le acusan de ser un explotador malvado, ¿no? Bueno, a ver, importante. Si eres un poco listo, querrás que a tu empresa le vaya cada vez mejor y que gane muchísimo dinero. Porque cuanto más dinero gane tu empresa, mejores sueldos te va a poder ofrecer a ti y, por lo tanto, mejor te va a ir a ti como trabajador. Segunda derivada. ¿Tú quieres ganar más dinero en tu empresa? Independientemente del puesto que ocupes. Hazte valer. Si eres un buen trabajador, si eres muy bueno en lo tuyo, no solo te va a valorar tu empresa o tu jefe. Si no te valora, y esta es la clave, que puede suceder, porque también hay jefes muy malos, etcétera, te va a valorar la competencia. Totalmente. Entonces, te vas a poder ir a otra empresa. Y si tú ganas 20, la otra empresa te va a ofrecer 25, 30 para contratarte. Entonces tú, que es la mejor forma de negociar dentro de una empresa, podrás ir a tu jefe y decirle, oye, mira, que o me pones 30 encima de la mesa o me largo. Y si tu jefe es un poco listo, dirá, no, espérate que vamos a negociar. Esa es la forma de conseguir subidas salariales. Por lo tanto, dos lecciones que creo que son importantes para los trabajadores. Que tu empresa vaya bien y hazte valer. Manuel, muchísimas gracias, como siempre, tendré por aquí. Menos mal que la luz nos ha dejado grabar esta vez. Porque la última vez tuvimos ahí un percance bastante complicado. Fue una aventura. Sí. Y nada, os dejaré también en la descripción el libro de Manuel, que lo tenéis por ahí. Socialismo, la ruina de España. Es que no tengo las gafas. Socialismo, la ruina de España, y creo que el título es acertado. Sí. Y también, para los que queréis aprender a invertir, ya lo sabéis, tenéis el descuento ahí abajo. Como os hemos enseñado, yo creo que no hay nadie mejor para enseñarlo. O sea, es un elenco espectacular.
Y nada, Manuel, muchísimas gracias como siempre de tenerte por aquí. Un placer, y Víctor. nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.